Néstor. Y un debate no es tan sólido también como los debatientes, así que procederé a presentar a los debatientes. Como uno de los debatientes tenemos al señor Dante Urbina, autor y conferencista y docente seleccionado. Luego de un competitivo concurso internacional entre los mejores jóvenes investigadores del mundo para participar en la reunión de premios Nobel de Economía en Alemania, máster en Economía por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Autor de numerosos libros como El Dios existe, del año 2016, Dios y existe, 2017, ¿Cuál es la religión verdadera?, 2018, todos los cuales están ubicados en el top 10 de los más vendidos de su categoría en Amazon. Ha dado decenas de conferencias sobre diversos temas en espacios académicos de Perú, México, España, Colombia, Argentina y Alemania. Ha publicado en revistas académicas de Perú, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, India, Ucrania y Australia. Ha participado de varios debates frente a ponentes de relevancia como Luis Arbaiza, representante de la Asociación Peruana de Ateos, Nerudín Cueva, presidente de la Asociación Islámica de Sufismo en el Perú, Julio César Clavijo, el teólogo unicitario más influyente de habla hispana, Gabriel Zanotti, director académico del Instituto Acton, y Jonathan Ramos, filósofo y profesor de la Universidad de Salta, entre muchos otros. Ha conducido el programa Respuestas Apologéticas de HM Televisión España y es blogger en Info Católica y cofundador de la Escuela Apologética de ASM, discípulo apologista, servidor y misionero de los Estados Unidos. Ante tal currículum es necesario un digno morente. Tenemos aquí a nuestro segundo debatiente, el señor Néstor Junior Díaz Soriano, el cual es catedrático, con formación psicológica educativa, maestría en terapia familiar y especialidad en neuroescritura. Locutor acreditado por la SNRE-PR, habilitador docente y conferencista. Ha sido comunicador en espacios radiales e invitado especial a programas televisivos, investigador histórico y articulista. Sus ensayos han sido publicados por el Instituto Duartiano y el Archivo General de la Nación RD. Catedrático de Filosofía de la Universidad Nacional Evangélica y fundador del programa teológico Formadores de Líderes. Ha colaborado con otros escenarios teológicos como MINTS, Triunfadores en Cristo y teólogo oficial del espacio televisivo Dialogando. Además, es creador de contenido en la plataforma virtual El Teólogo Responde en YouTube, con sus paralelos en otras redes sociales. También es fundador y editor principal de la revista Contracultura de reciente lanzamiento, y también se servirá como colaborador de equipo pastoral de Casa de Gracia en Nueva York, y se halla en la revisión de sus próximas publicaciones. Ahora, antes de iniciar con el debate, es necesario que nuestro público conozca la estructura. Habrá una exposición inicial de 20 minutos de cada uno, una refutación de 12 minutos, una réplica de 7 y unas palabras finales de 3 minutos. También se harán al finalizar estas palabras finales, se harán unas preguntas de la audiencia, las cuales se seleccionarán 2 para cada debatiente, las cuales se intercalarán comenzando con el señor Dante. La dinámica por cada pregunta será la siguiente. Primero responderá el debatiente, al cual está dirigida la pregunta, por 3 minutos. Luego se dará la oportunidad al debatiente opuesto para una respuesta o observación de 2 minutos. Y finalmente se dará una despedida de 1 minuto de cada uno de nuestros ponentes. Ahora sí, con esta presentación con reglas claras, se iniciará el debate. Señor Urbina, tiene 20 minutos para su presentación. Inicio. Mis queridos amigos, públicamente se ha anunciado este esperado evento con el título El Canon del Antiguo Testamento, como un debate entre un católico y un protestante. Y precisamente sobre el canon del Antiguo Testamento es que hay cierta discrepancia entre católicos y protestantes respecto de si este está compuesto por 46 o 39 libros. Esa es la cuestión que tenemos que responder. Es esa la cuestión a la que tengo que dar respuesta y a la que también tiene que dar respuesta Néstor. Entonces, en concreto, los libros en los que discrepamos son los siguientes y que para fines de este debate llamaré deuterocanónicos, aunque no es el término más exacto. Tobit, Judith, Eclesiástico, Sabiduría, Baruch, que incluye la epístola de Jeremías, y Primera y Segunda de Macabeos,
más ciertas secciones adicionales de los libros de Esther y Daniel. Curiosamente, si al canon protestante de 66 libros, siendo 6 el número de la imperfección, le sumamos estos 7, llegamos al canon de 73 libros. Paso pues a presentar mi defensa del canon católico del Antiguo Testamento, como un caso acumulativo para el cual llamaré no a 1 ni 2, sino a 5 grupos de testigos. ¿Qué pasa el primer testigo? 1. El testimonio de la Septuaginta. La Septuaginta fue la versión griega del Antiguo Testamento y la Biblia predominantemente usada por los primeros cristianos. De hecho, el texto clave usado por los protestantes para la sola escritura valida la Septuaginta. Dice 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios. Pero justo en el versículo anterior dice, desde niño conoces las sagradas escrituras. 2 Timoteo 3:15. Siendo Timoteo de origen judío y griego, véase Hechos 16:1, la escritura que debió haber conocido desde niño sería la Septuaginta. Es más, esa sería la versión que más habría utilizado el mismísimo apóstol Pablo. Como dice Timothy Michael Lowe, PhD por la Universidad de Oxford, abro cita, el consenso ahora es que cuando Pablo cita las escrituras judías, más frecuentemente, tal vez siempre, prefiere el griego, es decir, la Septuaginta. Fin de cita. Esto es sumamente relevante porque la evidencia neotestamentaria apunta a que la Septuaginta disponible para los primeros cristianos incluyó deuterocanónicos. Así, Everard Nestlé y Kurt Aland proveen una enorme lista de referencias de los deuterocanónicos en 24 de los 27 libros del Nuevo Testamento, con la sola excepción de Filemón y segunda y tercera de Juan, que son cartas bastante pequeñitas. Es más, el académico protestante Joseph Dobson, profesor del Seminario Teológico de Denver, dice, abro cita, por al menos 3 siglos los académicos han hallado valioso comparar Sabiduría, libro deuterocanónico, y Romanos, la carta del apóstol Pablo. Por ejemplo, dice en Romanos 9:21, un texto que le encanta citar a reformados como Néstor, abro cita, ¿no tiene acaso el alfarero derecho a hacer del mismo barro un vaso para uso noble y otro para uso ordinario? Claramente esto hace referencia a Sabiduría 15:7. El alfarero del mismo barro hace las vasijas que sirven para usos nobles y usos ordinarios. Es él quien decide cuál ha de servir para este o aquel uso. ¿Qué pasa el segundo testigo? 2. El testimonio de Jesús y los apóstoles. En refuerzo a lo anterior viene nada más y nada menos que el mismísimo Dios encarnado. Efectivamente, nuestro Señor Jesucristo usó los deuterocanónicos no como meras referencias históricas humanas, que es como lo ven los protestantes, sino para enseñar elevada doctrina. Por ejemplo, dice Jesús en Mateo 11, del 28 al 30, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo y hallarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Y en Eclesiástico Deuterocanónico 51, del 23 al 27, dice, vengan a mí y entren a mi escuela. ¿Hasta cuándo quieren privarse de todo esto y seguir sufriendo? Esto les digo acerca de la sabiduría. Adquiéranla gratuitamente. Pongan el cuello bajo su yugo. Miren qué gran descanso he encontrado. El paralelo es tan obvio que nada menos que el gran académico protestante Craig Kinner, presidente de la Evangelical Theological Society, dice, abro cita, incuestionablemente, Jesús modela sus palabras directamente con base en Eclesiástico. Aquí Jesús se está identificando con la sabiduría, es decir, con el logos del cual se habla en Juan 1:1. En otras palabras, Jesucristo está haciendo cristología del más alto nivel con un deuterocanónico. Y no solo eso, Jesús usa un deuterocanónico hasta para hacer tipología mesiánica. En Juan 10, del 22 al 23, vemos que va al templo durante la fiesta del Hanukkah, cuyo establecimiento no aparece en ninguna parte de las Biblias protestantes, sino solo en Primera de Macabeos. En ese contexto, Jesús se presenta ante los judíos como aquel que el Padre ha consagrado. Juan 10:36, cuando precisamente lo que se está celebrando es la consagración del nuevo altar. Primera de Macabeos 4:59. Que hay un paralelo aquí es tan obvio que lo reconoce incluso el pastor luterano Rich Futrell. Nótese que el punto aquí no es meramente que se usen los deuterocanónicos, no. El punto es la forma en que se usan. Y si lo anterior les parece poco,
Resulta que nuestro Señor Jesucristo referencia un deuterocanónico hablando con Dios Padre. Mateo 11:25. Te alabo, oh Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. Esta es la misma idea divina de Eclesiástico 3:19. Muchos son los orgullosos e ilustres, pero el Señor revela sus secretos a los humildes. A su vez, en Hebreos 11 se hace un recuento de los héroes de la fe desde Abel. Y ojo, el 100% de esos personajes nombrados son bíblicos, personajes bíblicos. Pues bien, dentro de ello hay una referencia inequívoca a los mártires de Segunda de Macabeos. De modo que serían personajes presentes en la Biblia del autor de Hebreos. Hebreos 11:35. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Algunos fueron torturados, no aceptando liberación a fin de obtener una resurrección mejor. Ahora, Segunda de Macabeos 7:29. No temas a este verdugo, muéstrate digno de tus hermanos y acepta la muerte para que por la misericordia de Dios yo te recobre junto con ellos. He ahí las palabras de la madre de 7 mártires que son torturados, pero esperan una resurrección mejor. Que hay una conexión es tan obvio que Gary Michuta ha podido recopilar 50 comentarios académicos protestantes que reconocen la misma. Así que si Néstor quiere negar esto, tendrá que ponerse por encima de 50 comentarios bíblicos protestantes. Que pase el tercer testigo. 3. El testimonio de los deuterocanónicos. El señor Néstor Díaz suscribe la llamada teoría del silencio. Él dice, abro cita, la exclusión de los deuterocanónicos se debe a que todos habían sido producidos durante la época del silencio divino. Fin de cita. Y él mismo reconoce que en esto sigue una tradición humana, porque continúa diciendo, abro cita, así lo indica la tradición rabínica. Palabras de Néstor Díaz del 23 de julio de 2022. Según esto, Dios habría dejado de hablar los últimos 400 años antes de Cristo. Frente a ello, digo, no se quiera callar la voz de Dios siguiendo tradiciones de hombres. Marcos 7:8. Los protestantes voltean una página del Antiguo al Nuevo Testamento y se pierden 400 años de palabra de Dios. Y es que resulta que los deuterocanónicos contienen profecías impresionantes que dan testimonio de su carácter inspirado. Dice Sabiduría 2, del 12 al 13 y del 17 al 20. Pongamos trampas al justo, pues nos es molesto. Dice que conoce a Dios y se llama a sí mismo Hijo de Dios. Veamos si es cierto lo que dice y comprobemos en qué va a parar su vida. Si el justo es realmente Hijo de Dios, Dios lo ayudará y lo librará de la mano de sus enemigos. Sometámoslo a insultos y torturas. Condenémoslo a una muerte deshonrosa. Fin de cita. Esta es la profecía más específica de todo el Antiguo Testamento, escrita alrededor de 100 años antes de los eventos y se cumple prácticamente a la letra en Mateo capítulo 27. Les invito, lean Sabiduría capítulo 2 y Mateo capítulo 27. Es impresionante. Es obvio que los judíos que condenaron al Mesías no iban a dejar este libro en su canon y por lo tanto lo quitaron. Y los protestantes, siguiendo a esos judíos, quitaron Sabiduría de la Biblia. Es más, en este libro se halla también una prefiguración de la relación entre el Padre y el Hijo en la Trinidad. Hablando del Hijo, dice Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Pues bien, Sabiduría 7 del 25 al 26 dice, la sabiduría es una demostración del poder de Dios, es un resplandor de la luz eterna, imagen del poder y la bondad de Dios. Esto suena prácticamente como la definición trinitaria del credo de Nicea. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Asimismo, Baruch 3:38 prefigura la encarnación. Dice, la sabiduría apareció en la tierra y convivió entre los hombres. Esto claramente prefigura Juan 1:14. El verbo se hizo carne y convivió entre nosotros. Ahora, un dato revelador. La King James Version 1611, es decir, la Biblia protestante más relevante de la historia, reconoce que hay paralelo entre deuterocanónicos y el Nuevo Testamento en estos 3 casos que les acabo de nombrar. No sería nada honesto ignorar esto. Néstor tiene que responder a esto. ¿Qué pasa el cuarto testigo?
el testimonio del judaísmo. En este debate, Néstor va a querer venderles la idea de que los judíos tenían un canon cerrado antes de Cristo y que era absolutamente idéntico al que hoy en día tienen los protestantes. Pero cuidado con lo que compran. En lugar de dejarse llevar por especulaciones, escuchen la voz de los hechos. El hecho es que los judíos del siglo I después de Cristo todavía estaban divididos acerca del asunto del canon. Los saduceos solo aceptaban los 5 primeros libros. Los judíos de la comunidad de Qumran parecen haber aceptado más libros que los que hoy en día tienen los protestantes en sus Biblias. Y los mismos fariseos estaban divididos en escuelas como las de Hillel y Shammai, que discutían cuáles eran los libros canónicos, incluso hasta finales del siglo I después de Cristo. Esto lo acepta el mismísimo Néstor Díaz, cuando dice, abro cita, existió un debate en torno a Esther y Eclesiastés, pero es un debate que se resolvió ya a finales del siglo I después de Cristo. Palabras de Néstor Díaz del 4 de junio de 2022. A confesión de parte, relevo de prueba. Tu propia boca ha testificado contra ti. Segunda de Samuel 1:16. Es más, pido a Néstor que responda de qué siglo es la primera lista judía del canon. Entonces, ¿quieren saber los hechos? Pues bien, resulta que fueron los judíos rabínicos postcristianos y anticristianos los que quitaron los deuterocanónicos en el siglo II bajo la autoridad del rabino Akiva ben Yosef. Por ejemplo, dice el Talmud, fuente judía, los rabinos quitaron el libro del eclesiástico. Miren, ahí están confesando que quitaron un deuterocanónico. Por tanto, al seguir una decisión judía posterior a Cristo, los protestantes están mutilando la palabra de Dios por seguir tradiciones de hombres. Marcos 7:8. De hecho, en el judaísmo del siglo II despreció los deuterocanónicos con exactamente el mismo desprecio que tenían los evangelios. Dice Tofetá Yadayim 2:13, fuente judía. Los evangelios y los libros de los herejes, así nos llaman a los cristianos, no son sagrados. El libro de Eclesiástico y todos los escritos luego no son sagrados. Esto lo confirma la enciclopedia judía, que dice que Akiva se opuso a los deuterocanónicos por su, abro cita, deseo de desarmar a los cristianos, sobre todo a los judíos cristianos, que sacaban sus pruebas de los apócrifos. Así llaman los deuterocanónicos. Y resulta que, según Tahán 4:8-27, este Akiva apoyó a un anticristo, a un falso Mesías, el revoltoso Bar Kokhba, diciendo de él, este es el Mesías. Así, en lugar de seguir la tradición cristiana, los protestantes, al rechazar los deuterocanónicos, terminan siguiendo una tradición anticristiana. Ahora, erróneamente, Néstor dijo que nuestro debate es simplemente, cito, el pensamiento judío versus el pensamiento católico, palabras del 25 de enero de 2023. Pero ello es una falacia de falso dilema. Primero, porque les informo que hasta hoy en día los judíos etíopes aceptan deuterocanónicos. Y segundo, porque no solo un católico como yo, sino el más grande de los académicos protestantes actuales sobre la historia del canon, Lee Martin MacDonald, rechaza la postura de Néstor de que los judíos tendrían un canon cerrado para el siglo I. En su artículo académico de 2020, Fluidity in the Early Formation of the Hebrew Bible, examinando las fuentes judías, muestra que el judaísmo del primer siglo, lejos de tener un canon perfectamente definido, reflejaba una, cito, continua fluidez en la forma de las escrituras. Y si creen que este es un testimonio aislado, les cito a nada menos que Craig Evans, que es un académico protestante, autor de más de 600 estudios académicos, y refuta la postura de Néstor diciendo que en los días de Jesús, abro cita, el canon no estaba fijado. Fin de cita. Que pase el quinto testigo. 5. El testimonio de la iglesia cristiana. Pese a quien le pese, en este asunto no solo hay que escuchar el testimonio judío, sino también el testimonio cristiano. Sería muy lamentable que por un reduccionismo metodológico arbitrario, algún teólogo pretenda tapar la boca al testimonio cristiano. O tal vez sucede que puede resultar incómoda para la tardía postura protestante la voz de la iglesia primitiva temprana sobre el canon del Antiguo Testamento. De hecho, pido a Néstor que responda de qué siglo es la primera Biblia cristiana que no contuvo ningún deuterocanónico. Pues bien, miren lo que dice el gran académico protestante J.N.D. Kelly, uno de los mayores expertos en patrística del planeta. El Antiguo Testamento, admitido como autoritativo, siempre incluyó los libros deuterocanónicos. En los 2 primeros siglos, la iglesia parece haber aceptado estos libros adicionales como inspirados. Fin de cita.
De este modo, la autoridad e inspiración de los deuterocanónicos en el canon del Antiguo Testamento parece ser parte de lo que transmitieron los apóstoles. Y son esos judíos, los apóstoles, los que nos deben interesar, no los judíos que condenaron al Mesías. Veamos los hechos. En el mismo siglo I, Clemente de Roma, que fue discípulo directo de los judíos, Pedro y Pablo, habla del libro de Judith deuterocanónico exactamente del mismo modo como a continuación habla del libro de Esther que los protestantes tienen en sus Biblias. A su vez, Policarpo de Esmirna, discípulo del judío apóstol Juan, cita sin distinción Tobit 12:9 en el mismo párrafo en que cita otros textos como Primera de Pedro 2:12, que todos los protestantes reconocen como escritura. Es más, yendo a un análisis general, Gary Michuta ha encontrado que de 214 citas de 114 escritos de padres de la iglesia, unas 209 citas de 109 escritos afirman a los deuterocanónicos como escritura. Esto representa un aplastante 98% de los casos. Por supuesto, algunos estarán pensando en excepciones como San Jerónimo, pero resulta que él fue influenciado cerca de 300 años después por rabinos judíos, cristianos, y como apunta el académico protestante Albert Sandberg, PhD, por la Universidad Harvard, abro cita, se ha mostrado que el argumento de Jerónimo cae desesperadamente por los suelos, en tanto se basa en el equívoco de que el canon judío era el canon de Jesús y los apóstoles. Cualquier apelación subsiguiente por medio de los reformadores tendrá el mismo destino. Fin de cita, y con ello caen Lutero y compañía. Además, el mismo Jerónimo obedeció a la iglesia, como dice en su prefacio a Tobit, libro deuterocanónico. Los judíos nos critican por traducir algo contrario a su canon, pero es mejor ser juzgado por la opinión de los fariseos que agraviar el mandato de los obispos. Así pues, la postura católica sobre el canon del Antiguo Testamento está muy bien, y esto lo acepta hasta el mismísimo Néstor Díaz, cuando dice, ustedes como católicos están muy bien con su canon, y amén por eso, pero también yo como reformado estoy bien con el canon. Palabras del 23 de julio de 2022. Pero la demarcación de algo tan crucial como el canon, lo que es y no es palabra de Dios, ¿es algo relativo? Esto no puede ser así para quienes amamos la palabra de Dios. Por favor, cuidado con llamar meros apócrifos humanos a libros que son palabra de Dios. Así que el teólogo tiene al menos 10 puntos que responder. 1. ¿Por qué Jesús hizo una elevada cristología del Logos con el Eclesiástico 51? 2. ¿Por qué Jesús hace una tipología mesiánica con 1 Macabeos 4? 3. ¿Por qué Jesús usó la misma idea de Eclesiástico 3 para hablar con el Padre? 4. ¿Cómo aparece un evento de 2 Macabeos en el listado de Hebreos 11 sobre puros personajes bíblicos? 5. ¿Cómo explica las impresionantes profecías de Baruch 3 y Sabiduría 2 sobre la encarnación y la crucifixión? 6. ¿Cómo explica la prefiguración trinitaria Sabiduría 7? 7. Un minuto. ¿De qué siglo es la primera lista judía explícita del canon? 8. ¿De qué siglo es la primera Biblia cristiana que no contuvo ningún deuterocanónico? 9. ¿Por qué el más importante académico protestante de la historia del canon contradice su idea de que los judíos tenían un canon cerrado en el siglo I? 10. ¿Cómo es eso de que el canon católico está muy bien, pero el reformado también? Esperamos que responda. Si estoy en este debate, es por amor, porque quiero que todos los cristianos vengan a la plenitud de las Escrituras. Es la luz completa de las Escrituras que Dios nos ha dado la que quiero que sea un regalo aceptado por todos. Muchas gracias. Gracias por sus palabras, señor Dante. Señor Néstor Díaz, puede iniciar con su exposición inicial. Aclarando, este es mi discurso apertura. Después en la próxima vamos a ir respondiendo los puntos que mencionó Dante en su discurso. El canon del Antiguo Testamento es un tema enorme que no puede ser desarrollado en un discurso de solo 20 minutos. No obstante, asumo el llamado especificando la sede del intercambio. Como ya dejé aclarado en mi video, respuesta a la invitación a debate de Dante Urbina a partir del minuto 5:30, nuestro fundamento será exclusivamente histórico y el objetivo validar el canon hebreo como Hebraica Veritas anterior al siglo I. Esto resulta relevante ya que, como muy bien indica Neil Lightfoot, el estudio del canon es una cuestión de historia. En Comprendamos la Biblia, página 179. De modo que preguntar si solamente desde la escritura podemos comprobar la presencia de una lista canónica interna implicaría salirse del marco.
Dicha delimitación conlleva dos aristas que se convierten en los ejes transversales del presente debate. Primero, la dicotomía entre cánones griego-hebreo y segundo, los apócrifos de tipo deuterocanónico. Con la primera nos preguntamos cuál canon reconocían Cristo y los discípulos, y con la segunda, si este canon era más extenso que el hebraico. La estructura de nuestra presentación se dará en tres niveles. Primero, aclararemos lo que por canon debemos entender. Segundo, descubriremos si el canon judío del Antiguo Testamento ya estaba cerrado antes de la era cristiana. Y tercero, que no había un canon griego alternativo y de mayor extensión al hebreo en el siglo I. Si estos puntos se dilucidan, no resulta necesario pasar los apócrifos del tipo deuterocanónico por el criterio de las tres pruebas propuestas por Chauncey Sanders. Lo decimos porque si es evidente que lo que sea que entendieron por canon los antiguos estaba delimitado para el primer siglo y resultaba ser el hebreo, será irrelevante agregar otro punto al debate. Demos pues comienzo. Premisa 1. El concepto canon es muy elástico y amerita ser aclarado para evitar caer en anacronismos. La terminología griega canon y su homóloga hebrea kane se traducen como regla de medición. De ahí que al canon se le vea como un instrumentum para indicar cuáles libros son inspirados y cuáles no. Sin embargo, el concepto es más amplio e involucra 4 niveles complementarios que los voy a definir brevemente, puesto que ya he dejado un video en mi canal de YouTube aclarando este acápite y adjuntando en su descripción el link de la bibliografía de esta presentación. En primer lugar, canon conlleva la idea de proceso histórico. Se colige con esto que la idea de canon existe mucho antes de que se fijase una lista determinada de libros. En segundo lugar, canon se define como regula fidei, regla de fe, sirviendo como material interpretativo para evaluar los credos, la conducta y los fenómenos históricos como hacían los apóstoles al valerse de la escritura para definir su fe o los profetas al evaluar a los reyes. En tercer lugar, canon conlleva una idea estructural, y esto en dos sentidos. Primero, como la estructura de un corpus delimitado, y segundo, como una lista de libros. La lista solo informa cuáles son los documentos sagrados que habían sido definidos mucho antes durante los procesos históricos. Jerónimo conecta este sentido con el anterior y descubre en dicha lista la regula fidei, implicando con ello la existencia de un canon de la fe vinculante para todos. Finalmente, canon se define como lectura devocional, pero sin constituir una regla de fe. Es lo que denominan un canon de lectura eclesiástica, pero que no debe confundirse con el canon de la fe. De ahí que se les denomine deuterocanónicos, porque constituyen un segundo canon. Para Jerónimo son verdaderamente apócrifos, puesto que no se hallan en el canon hebreo, y siempre debe ser preferido este, tal y como indica en el Prologus Galeatus. Esta diferenciación entre un canon de fe y otro de lectura eclesiástica, que no es un canon de autoridad para ser recibido por todos, explica las incoherencias que algunos entienden comete Agustín. ¿Por qué los considera canónicos en Cartago y luego en una discusión con los donatistas le niega carácter canónico a Segunda Macabeos, tal como nos lo recuerda Brooke Foss Westcott en el canon de la Sagrada Escritura, páginas 176-177? De hecho, el hiponense parece coincidir con Jerónimo en De Civitate Dei 1720 y 1844, cuando concede que se debe confiar menos en lo que no se encuentra en el canon de los judíos. No es una opinión solamente de Jerónimo, influenciado por rabinos judíos. Agustín la sostiene. Toda esta digresión inicial nos enseña que al hablar de canon, no podemos tener una idea rígida del concepto, puesto que la terminología tiene un sentido muy amplio. En pocas palabras, canon no solo es una mera lista de libros, sino la estructura reconocida en medio de un proceso histórico que para el Antiguo Testamento se había fijado antes de la era cristiana. Por tanto, cuando hablo de canon, indico que lo entiendo en base a la idea estructural de un canon de fe y no en términos de canon para lectura eclesial. Premisa 2. La estructura canónica veterotestamentaria ya estaba definida en el primer siglo de la era cristiana. Este punto corresponde a preguntar si tenían Jesús y sus discípulos una conciencia de canon, y luego inquirir si esta presencia de canon se debía a una estructura ya establecida y no en pleno proceso de formación para el Antiguo Testamento. Para ello, debemos limitar, como es histórico, nuestra búsqueda en los autores del siglo I después de Cristo y los que vivieron en los siglos II y I antes de Cristo.
Las razones son muy obvias. Cualquier documento que sea posterior a este periodo temprano debe ser visto con suspicacia debido a que no cumple con el criterio de cercanía espacio-temporal del autor respecto a los hechos que narra, entendiéndose hechos aquí como el reconocimiento de una estructura canónica. Veamos las fuentes judías del siglo I, entonces. En este caso tenemos a Josefo. En su Contrapión 1:38 al 41 identificó la estructura canónica tripartita: ley, profetas, escritos o himnos, y proveyó una enumeración de los libros en cada una de las secciones, 22 en total, una cantidad repetida en los fragmentos de jubileos hallados en Qumrán y fechados de acuerdo con Beckwith en el siglo I a.C. Todos los libros del canon josefino coinciden con la Hebraica Veritas. Lo llamativo de todo es que Josefo afirma conocer ese canon tripartito antes de la guerra judía del 66. Esto retrasa más el testimonio del historiador y lo coloca rozando la primera mitad del siglo I. Como indica Stephen Dempster, este es el elefante en la habitación para los que debaten sobre canon del Antiguo Testamento. La estructura tripartita es observada también en Filón de Alejandría, quien vivió en la primera mitad del siglo I. En De la Vida Contemplativa 25 escribe cómo debe otorgársele una veneración especial a las leyes, los oráculos inspirados de los profetas y los himnos y otros libros. Este testimonio es inmensamente relevante, ya que siendo el personaje más influyente de la comunidad judía alejandrina, el que no mencionase a los deuterocanónicos como dignos de tal reverencia, habla mucho de si realmente había en él, indebidamente denominado canon alejandrino, presencia de estos. Retrocediendo hasta el periodo anterior a la era cristiana, descubrimos entre los manuscritos de Qumrán la carta jaláquica del 4Q fechada su original para la segunda mitad del siglo II a.C. por Florentino García Martínez en la página 25 de su libro Literatura Judía Intertestamentaria. En la misma también descubrimos la estructura tripartita cuando dice: os hemos escrito que debéis comprender el libro de Moisés y las palabras de los profetas y de David y las crónicas de cada generación. Nótese cómo en 4QMT se mencionan las crónicas, las cuales apuntan hacia los Divrei Hayamim o libros de crónicas que constituyen el fin del Tanaj. Si Josefo es un elefante, la carta jaláquica es un enorme brontosaurio que ha obligado a reconsiderar cómo entender la historia del Antiguo Testamento. Pero los testimonios continúan. Tenemos a un deuterocanónico, el nieto de Sirach, quien en su prólogo al libro de Eclesiástico, fechado de acuerdo con el mismo autor en el 132 a.C., reconocía que su abuelo era un estudiante de la ley, los profetas y los otros libros de nuestros padres. De dicha fuente colegimos dos cosas. Primero, la estructura tripartita es repetida más de una vez por el escritor del prólogo e introduce un esquema del cual su abuelo, quien vivió a finales del siglo III a.C., ya reconocía como escritura. Y segundo, que a partir de esta colección sagrada, el estudiante se permitía realizar una reescritura con el fin de llevar a la práctica lo que aprendió del texto sagrado. Esto concuerda muy bien con lo indicado por Trevole al asumir que los libros escritos después de cerrarse el canon eran solo, abro cita, reescrituras, comentarios exegéticos y reelaboraciones de materiales bíblicos, cierro cita. Así que tenemos un testimonio bien evidente de los últimos 3 siglos anteriores a Cristo para reconocer una estructura canónica tripartita que había generado comentarios y reelaboraciones, que servía como regla de fe para estimular una suerte de ortopraxia y sobre todo que ya se expresaba en una fórmula sintetizada en 2 modalidades: la ley, los profetas y los escritos, predominando David, es decir, los salmos, y en una versión reducida, la ley y los profetas, tal y como ya descubrimos en segunda Macabeos 15:9, un documento cuya fecha más tardía es el 63 a.C. Dicha estructura también podemos confirmarla con el registro neotestamentario. Otra vez, regresando a nuestra pregunta inicial, ¿tenían Jesús y sus discípulos una conciencia de canon? ¿Conocían la estructura tripartita? La respuesta debe centrarse en si aparece la fórmula canónica que la presupone.
Entiéndase que de ser así, a vida fórmula aparecerá la estructura. Y si hay estructura, tenemos canon del Antiguo Testamento a la luz de los testimonios anteriores. Y para nuestra sorpresa, la descubrimos tanto en su variante bimodal, la ley y los profetas, Mateo 7:12, 22:40, Lucas 16:16, como en la forma tripartita, ley, profetas y salmos, de Lucas 24:44. De hecho, el texto de Lucas tiene su contraparte justamente en 4 QMMT, que recordemos es 200 años anterior. Pablo también reconoce la estructura en Romanos 3:21 y en 3:10 al 19 reconoce a los escritos como parte de la estructura que iniciaba con la Torá. Esto resulta, por cierto, interesante porque responde a la pregunta de si realmente la tercera sección no se consideraba canónica para su época por el hecho de que había solo una fórmula bimodal con la cual se daría la impresión de negar el valor sagrado de los escritos. La respuesta, en base al análisis interno, es que para ellos la estructura canónica podía ser abarcada por la sección inicial, de modo que el término ley podía abarcar a los profetas y los escritos. Algo así como el hecho de que incluyamos en el término Biblia a los 2 testamentos sin tener que siempre estar especificándolos. Siguiendo entonces a Trebole, abro cita, en el siglo II antes de Cristo, los judíos reconocían en general un canon formado por la Torá y los profetas junto con otros libros, los escritos, cierro cita. Al proceso histórico de canonización que se fue cerrando progresivamente, sin duda es lo que recuerda Beckwith cuando dice que esa triple estructura de la Hebraica Veritas es triple porque apunta que se fue cerrando en 3 etapas. Podemos demostrarlo debido a la existencia de una segunda fórmula que sirve como una especie de llave maestra para cerrar cada sección. Esta fórmula es del tipo: no añadirás a las palabras ni le quitarás. Se halla en Deuteronomio 4:2 y 12:32, indicando que dicha sección se había cerrado. Y este cierre explica por qué la Torá se convirtió en regla de fe para condenar el pecado de la nación, anunciando el juicio ya descrito en la ley de Moisés. Respecto a la sección de los profetas y los escritos, en la tradición recogida por Jasón de Cirenes, 2 Macabeos 2:13, parece que el responsable de girar la llave de cierre sería Nehemías, quien tras superar la crisis del exilio reunió la colección de los libros que contenían las crónicas de los reyes, los escritos de los profetas, los salmos de David y las cartas de los reyes sobre las ofrendas. De este pasaje colegimos que la sección de los profetas fue cerrada por Nehemías, o por lo menos en sus días. La tradición de Baba Batra 15a es que dice que quien lo cerró fue Esdras, y que Esdras, como posible compilador y editor final del canon del Antiguo Testamento, fue quien terminó de compilar el Salterio y la literatura sapiencial, siendo el Salmo 119 obra suya. Justamente dicho himno es una alabanza del canon inspirado, la Escritura, y en uno de sus versículos apunta hacia lo completo del mismo: la suma de tu palabra es verdad. Versículo 160. Dicha expresión poética no sería comprensible a menos que ya en época de Esdras se tuviese fijado el canon veterotestamentario. De ahí que ya para el siglo II antes de Cristo aparezca la fórmula tripartita en el prólogo de Eclesiástico. No obstante, la evidencia definitiva, ya no para el canon fijado, sino para su organización en el formato de la Hebraica Veritas, es 1 Macabeos 2:14. Aquí se reconoce que tras una nueva crisis, Judas Macabeo reunió todos los libros dispersos por causa de la guerra que nos han hecho, y ahora esos libros están en nuestras manos. Es una posición respetada la que asume con Beckwith. Sería Judas quien estableció tanto la división firme en profetas y escritos como el orden y número tradicionales que los componían, los 22 que Josefo recordaba, y eso lo apoya Trebol, por cierto, con total certeza. Lo segundo es el Urtext, el texto uniforme original teorizado de la Biblia hebrea que precede tanto a la Septuaginta como al texto masorético y que contenía 22 libros retrotrayéndose al tiempo de Esdras. Por supuesto que tal conclusión deja en aprietos a los libros deuterocanónicos posteriores a esta época, como lo son los 2 libros de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y posiblemente las adiciones de Esther. Con esto no debe quedar duda tocante que ya había un canon fijado en la época de Cristo. ¿Y por qué se hacía necesario cerrarlo? Explica Josefo: diatomegenestai teton profeton acribe diadoken, a causa de no haber una sucesión indiscutible de profetas. La afirmación de que se había terminado la exacta sucesión de profetas en tiempos de Esdras la descubrimos hasta en los deuterocanónicos.
Primera Macabeos 4:46 y 9:27. Incluso dos comentaristas católicos, como son Robert y Foilet, aseveran que los deuterocanónicos se compusieron cuando había ya pasado la era de la espontaneidad, es decir, la era de la inspiración, en la introducción a la Biblia Herder del 70. La afirmación de Primera Macabeos 9:27, desde que desaparecieron los profetas, retrasa la afirmación de Josefo hasta mediados del siglo II antes de Cristo, y así el texto de Contrapión 1:41 se convierte en un Sitz im Leben, que si se ignora solo nos quita, de acuerdo a Dempster, el contexto temprano y nos hace depender de testimonios tardíos posteriores al siglo I después de Cristo. En pocas palabras, la razón de por qué se cerró el canon fue el silencio de la voz profética, no la voz de Dios, pero sí la voz profética, de acuerdo al testimonio de los macabeos. Y fue Judas Macabeo quien, consciente de dicho cese en Primera Macabeos 9:27, compiló todo el texto canónico establecido por Nehemías, produciendo una colección final con una lista de los libros estructurada en 3 secciones, justamente en nuestra Hebraica Veritas. Sin embargo, ¿es ese canon hebreo el mismo que asumen los reformados o incluye, como lo hacía el canon alejandrino, los apócrifos de tipo deuterocanónico anteriores a la era de los macabeos? Eso me lleva a la premisa 3. No hubo un canon alejandrino ampliado en el siglo I que sirviese como Biblia de los apóstoles, sino que siempre estuvo la estructura hebrea, y la misma fue el patrón hacia el cual apelarían quienes intentaban conocer cuál era la lista correcta. Preguntas: ¿era la Septuaginta la Biblia de los cristianos? ¿Había un canon largo en la Septuaginta? ¿Debemos aceptarla como una traducción inspirada? Estas interrogantes están ubicadas en el mismo centro de la problemática deuterocanónica. Si la Septuaginta era el texto de Cristo y los discípulos, con su canon ampliado, todos debemos aceptar ese canon sin chistar. Por supuesto, necesitamos comprobar si realmente esa conclusión supera las pruebas de la evaluación histórica. Lo primero que descubrimos es que la idea de un canon alejandrino es una hipótesis tardía del siglo XVIII. De ahí, número 1, la ausencia sospechosa de menciones entre autores relevantes de la comunidad alejandrina como Filón. Y segundo, que los deuteros nunca fueron citados en el Nuevo Testamento precedidos por una fórmula tipo escrito está, como sí se hace con la canónica. Lo segundo es entender cómo el concepto Septuaginta, señores, no es el de una lista de libros, sino un proceso de traducción, como indica Gallagher, y una traducción que no se vio libre de cometer ciertos excesos, tendiendo a realizar cambios radicales al texto original del cual se derivó la Borlaug, o texto base de la Septuaginta. De modo que la Septuaginta no era un libro que se hallase en 2 tapas, sino que implicaba un esfuerzo de traducción. Lo tercero sería responder a la pregunta de si era inspirada esa traducción. Algunos padres como Agustín lo creían por 2 razones que ya no se pueden sostener hoy. Primero, creían que los 72 tradujeron todo el Antiguo Testamento, pero esto no resultó ser más que una lectura distorsionada de Aristeas, donde se informa cómo solo se tradujo el Pentateuco, dato corroborado por 2 contemporáneos de Pablo, Filón y Josefo, así como por Jerónimo en su comentario Ezequiel 5:12. Y segundo, amigos, no se puede reconstruir el texto griego usado en el Nuevo Testamento al citar el Antiguo. Esto es importante, puesto que en ocasiones los autores neotestamentarios se apartan de la Septuaginta, acercándose al texto protomasorético. Cuando sus citas no coinciden con este último, no podemos decir a ciencia cierta si se acercan a la Septuaginta, porque al no poder reconstruirse el texto griego, como indica Emmanuel Top, debemos confiar que la inspiración no se halla en los 72 traductores, sino en los apóstoles que citaron, tal y como lo deja atestiguado Jerónimo en su prólogo al Pentateuco. Lo cuarto implica saber si la Septuaginta era la Biblia de los primeros cristianos. La respuesta es muy clara. Entendiendo que la Septuaginta no es un corpus en 2 tapas cuya base textual resulta imposible reconstruir, se nos hace improbable afirmar cuál era el texto usado por Cristo y los discípulos. De ahí que sea un pecado imperdonable al hablar de Septuaginta el generalizar diciendo que era la Biblia de los apóstoles. De hecho, nosotros podemos confirmar esto porque los escritores del Nuevo Testamento preferían a veces otras traducciones o producirlas ad hoc, como sería el caso del Apocalipsis. A decir de Peter Willers, no tenían una copia del corpus alejandrino en su mesa de noche. Jesús mismo, cuando leyó el rollo de Isaías en la sinagoga de Nazaret, no tenía un rollo griego, sino un texto hebreo.
Pablo, por ejemplo, es inconstante con sus citas en Isaías. A veces se acerca, a veces se aleja de lo que sería la traducción griega. Así que los eruditos de hoy no encuentran la manera de explicar tanta inconsistencia en el uso de las citas veterotestamentarias. Y eso lo podemos confirmar con 2 puntos finales. Primero, las traducciones griegas usadas por los cristianos incluían documentos no reconocidos en el canon hebreo. No lo podemos saber porque las únicas colecciones tangibles, que son las pandectas de los siglos 4 y 5, no concuerdan en su contenido por lo que al Antiguo Testamento se refiere, y algunas contienen apócrifos rechazados por la Iglesia Católica. Por supuesto, también nosotros tenemos que saber que lo único que podemos estar seguros es que algunos padres griegos del siglo IV que aceptaban el texto que hoy llamamos Septuaginta tenían una lista canónica idéntica con el canon judío. Por ejemplo, Cirilo de Jerusalén, para él la traducción Señor griega... rector, se le acabó su tiempo. Excúseme. Ahora damos pase a las refutaciones. Señor Dante, tiene 12 minutos. Bien. El teólogo ha dicho muchas palabras, pero no se dejen enredar por las palabras. Vamos a los hechos. Pregúntense, ¿Néstor ha logrado demostrar que los judíos tenían un canon cerrado antes de Cristo y que era idéntico al que los protestantes tienen hoy en día? No. Lo máximo a lo que ha logrado apelar es que había una estructura. Y luego voy a volver sobre eso. Es más, Néstor se ha referido a las fuentes judías, pero la mismísima enciclopedia judía lo refuta cuando dice, abro cita, hay abundante evidencia de que la colección de los Ketubim como conjunto, así como algunos libros individuales dentro de ella, no se aceptó como estando finalmente cerrada hasta bien entrado el siglo II después de Cristo. Que esa colección de Ketubim es la tercera sección. Vamos a tirar abajo entonces cada una de sus premisas. Premisa 1, el concepto de canon. Néstor se refiere al concepto de canon como regla de medir. Ciertamente, históricamente hay esa idea, pero no es que eso cierre todo el asunto, sino que más bien nosotros estamos haciendo un debate hoy en día. Y miren lo que dice el gran académico protestante F.F. Bruce, abro cita. El otro sentido de canon, regla o patrón de medida, ha desaparecido, por lo que se entiende como canon de la escritura únicamente la lista de los libros que se reconocen como regla de fe y conducta. Fin de cita, así que estoy trabajando con un concepto válido de canon. Luego, menciona Néstor que la idea de canon podría asociarse a lectura eclesiástica y que así se podía permitir que se lean incluso los deuterocanónicos, y hace referencia a Jerónimo. Néstor, pero en su epístola 108, Jerónimo llama a Eclesiástico 13:2 escritura, no lo llama meramente apócrifo. Luego, dice Néstor que San Agustín rechazó segunda de Macabeos y que decía que tenían menos fuerza estos libros deuterocanónicos. Esto no es porque San Agustín los cuestionara o rechazara, es simplemente porque San Agustín entendía que como los judíos, no los cristianos, sino los judíos lo rechazaban, para fines de disputa, pues era mejor utilizar aquellos libros que también los judíos aceptaban, no porque él les confiriese menos valor. De hecho, usted hizo referencia a Ciudad de Dios 1844, diciendo como que hay 2 cánones. Y cuando uno va a la referencia, San Agustín en ningún momento habla de 2 listas de libros, sino de 2 formas de traducir. No hay que enredar las cosas allí. Vamos a tirar abajo la premisa 2. Dice Néstor que había una estructura ya definida. Estoy de acuerdo con que había una estructura ya definida, pero en lo que discrepo es en el gigantesco salto lógico, falacia non sequitur, que Néstor hace de ahí a la idea de un canon cerrado antes de Cristo. Miren, amigos, esto es una estructura para poner libros, pero el hecho de que yo tenga una estructura para poner libros no define automáticamente cuántos y qué libros voy a poner. Ya demostré al mismo tiempo que la propia enciclopedia judía refuta a Néstor, porque ya existía la estructura de los Ketubim, pero recién se la vio como una colección cerrada, bien entrado el siglo II. Luego me cita a Josefo, pero Josefo es una fuente poscristiana, después de los cristianos, no es antes de Cristo. Y como refieren los académicos Steinberg y Stone, hasta hoy en día se discute cuáles serán los 22 libros de los que habla Josefo, porque él no da ningún listado. Cuidado con que Néstor les haya dado esa impresión, aunque no lo haya dicho explícitamente. Dice que esto coincide con la lista de la que se habla en el libro de Jubileos, pero más bien el especialista en manuscritos del Mar Muerto y que ha estudiado un montón este tema de los jubileos, Van der Kamp, refiere que la mención a libros en el texto de Jubileo no aparece en los manuscritos tempranos antes de Cristo. Así que ahí también falla en dar evidencia antes de Cristo.
Pero él cita esto de Qumran, del 4QMMT, como que da una estructura tripartita y por lo tanto tenemos un brontosaurio con el cual lidiar. Néstor, eso es solo bajo que supongas en tu mente la falacia non sequitur de que eso implica un canon cerrado. Ciertamente se conocía una estructura tripartita, pero había discusión sobre cuáles libros componían especialmente la tercera parte de esa estructura. Dice Néstor que el prólogo de Eclesiástico deuterocanónico reconoce una estructura tripartita de la ley, los profetas y los otros libros. Néstor, pero de ahí no puedes probar un canon cerrado, sino al contrario, como refiere Lee Martin McDonald, porque en el prólogo de Eclesiástico se habla de la tercera sección de los documentos judíos de 3 formas distintas sin nombre definido, lo cual más bien es evidencia a favor de que no era una colección del todo cerrada o estabilizada. Así que adiós a la idea de un canon cerrado, falacia non sequitur. Luego, me cita 2 Macabeos 15:9 que habla de la ley y los profetas. Cierto, habla de eso, pero en ningún momento dice que es un canon cerrado. Yo prefiero más bien creerle a nuestro Señor Jesucristo en lugar a la interpretación de Néstor sobre este texto, cuando Jesús en Lucas 16:16 dice la ley y los profetas son hasta Juan, lo cual incluye el periodo con libros deuterocanónicos. Luego, Néstor desgastó bastante tiempo discutiendo esto de que en el Nuevo Testamento se habla de una estructura bimodal y una estructura tripartita. Ciertamente se habla, pero de ahí inferir la idea de un canon cerrado, nada, no hay nada de eso. Dijo Néstor, si tenemos estructura, tenemos canon. Oiga, el hecho de que yo tenga una estructura para poner mis libros no define automáticamente qué libros voy a poner. Ese es un salto lógico. Es más, lo refuto con las propias fuentes judías. En Baba Kama 92b se dice que el libro deuterocanónico eclesiástico pertenece a los Ketubim, lo cual implica que esa tercera parte de los Ketubim incluiría también, al menos este deuterocanónico. Néstor dice que cuando hablamos de Biblia se entiende que hay 2 testamentos y por lo tanto cuando hay estructura hay canon. Néstor, ¿no te estás dando cuenta de que con ese mismo ejemplo te autorrefutas? Porque yo también hablo de Antiguo y Nuevo Testamento y aún así discrepamos sobre el canon. Dice Néstor que el canon fue siendo cerrado en 3 etapas. Estoy de acuerdo con eso. Y la tercera etapa del cierre, la tercera sección, corresponde al siglo II después de Cristo, como refiere la Enciclopedia Judía. Néstor cita la frase, no añadirás ni quitarás, para decir que hay un cierre canónico. Pero en la Didache, que es un documento del siglo I, se utiliza también esa frase, como Néstor refirió en algún debate que tuvo, pero ahí se hace un tiro en el pie porque ese libro cita Eclesiástico 4:31, que es un deuterocanónico. Luego Néstor pasa a decir que Nehemías habría sido el que cerró el canon en 2 Macabeos 2, del 13 al 14. Néstor simplemente dice que reunió unos libros, no dice en ningún momento que cerró el canon. De hecho, Néstor, te invito a que de forma transparente nos leas ese texto completo a todos y a ver si se da de verdad una lista completa de los libros del Antiguo Testamento. Y además te pido que expliques en qué parte de esa estructura entra el libro de Esther o el libro de Cantar de los Cantares. Luego, dice que esto sería idéntico a los 22 libros de Josefo. Néstor, ¿cómo vas a decir eso si hasta hoy en día los académicos discuten cuáles serán exactamente los 22 libros de Josefo? Luego dijo que el canon podría haber sido cerrado en época de Esdras y para ello trajo el documento Bababatra, pero Néstor no les informó que ese documento es de bien entrado el siglo II después de Cristo, o sea, 600 años después de los eventos, con lo cual viola el contexto de cercanía temporal que él mismo mencionó. Luego cita Salmo 119, 116, la sume tu palabra es verdad, como para decir que esto implica el cierre del canon por parte de Esdras. Gigantesco salto lógico, de esa sola frasecita, inferir cierre de canon es un salto grande. Además es un argumento extremadamente débil porque existen hasta 3 candidatos para autores de Salmo 119, no solo Esdras. Luego, dice Néstor que el canon ya estaba fijado en época de Cristo. No, Néstor, en Mateo 22, 32, vemos que Jesús, disputando con los saduceos sobre la resurrección, en lugar de citarles el testimonio tan explícito del libro de Daniel sobre la resurrección, le cita más bien Éxodo 3:15, siendo que los saduceos, al parecer, solo aceptaban el Pentateuco, así que había discusiones todavía. Dice Néstor que la sucesión de profetas estaba terminada según 1 Macabeos 4:46. Néstor, te invito a que por transparencia, en lugar de solo mencionar el texto, nos leas el texto de 1 Macabeos 4:46 y vas a ver cómo termina refutando la idea de que ya se había acabado del todo la sucesión de profetas. Luego dice que Josefo en Contrapión establece que el canon ya estaba cerrado desde mucho antes, pero la propia evidencia arqueológica te refuta, porque se ha hallado, por ejemplo, la recensión de Caige, farisea judía del siglo I a.C., en la cual se incluyen los deuterocanónicos Baruch y Deuterodaniel.
Dice Néstor que había un silencio de la voz profética durante este tiempo. Bueno, Néstor, en el siglo I antes de Cristo tienes a la profetisa Ana, según reporta Lucas 2:36, porque era una mujer ya anciana. Para cerrar, vamos a tirar abajo su premisa 3, de que no hubo un canon alejandrino. En primer lugar, en mi discurso de apertura yo en ningún momento apelé a un canon alejandrino, así que la argumentación de Néstor cae en saco roto. Al mismo tiempo, Néstor quiere apelar a que la Septuaginta original no habría contenido deuterocanónicos y todo ello, ¿no? Y que los cristianos neotestamentarios tendrían una Septuaginta sin deuterocanónicos. Pues lo voy a refutar citando a un gran teólogo. Abro cita. La Septuaginta sí fue la Biblia que leían los cristianos primitivos. Tenían un texto más extenso que el que aceptaban los reformados. ¿A quién acabo de citar? A Néstor Díaz, palabras del 4 de junio de 2022. Dice Néstor que Filón no mencionó los deuterocanónicos. Parece un argumento fuerte hasta que les informo que el 98% de las citas bíblicas que realizó Filón son solo de los 5 primeros libros de la Biblia, y hay varios libros que Néstor tiene en su canon protestante y que Filón tampoco citó. Néstor dice que los deuterocanónicos nunca se citan con la fórmula está escrito en el Nuevo Testamento. Néstor, pero el académico protestante Bruce Metzger nos informa que el 30% de libros del canon del Antiguo Testamento protestante tampoco son citados en el Nuevo Testamento. ¿Qué hacemos? ¿Los sacamos del canon también? ¿Qué tal lógica? Luego, Néstor dice que en la Septuaginta solo se tradujo el Pentateuco. Ciertamente la traducción original fue solo del Pentateuco, pero como nos informa la Enciclopedia Británica, el proceso de traducción siguió hasta entrado el siglo I antes de Cristo, lo cual da perfecto espacio para los deuterocanónicos. Luego, dice que las Biblias incluyeron en los códices cristianos también septuagintas que tenían apócrifos. Néstor, pero así como los protestantes hasta el siglo XIX editaban Biblias con deuterocanónicos, aunque no los consideraban canónicos, pero los ponían por fines de estudio, también en los primeros siglos se agregaban libros adicionales para fines de estudio, pero no aparecen esos libros apócrifos en las listas de los concilios referidos. Un minuto. Luego Néstor quiere relativizar este tema de la Septuaginta diciendo que en realidad también se citaban otras versiones y todo eso. Ok, Néstor, yo nunca he dicho que todas las citas vengan de la Septuaginta, pero es predominante. Los académicos no católicos, Archer y Chirichik, ¿no?, encuentran que 340 citas del Nuevo Testamento corresponderían a la Septuaginta y 72 de ellas de forma claramente diferencial. Así que hay que interactuar con esos hechos. No se dejen enredar por las palabras. Vayan a los hechos, vayan a la evidencia. Vayan a ver si Néstor de verdad ha provisto evidencia sólida de que los judíos antes de Cristo tenían una Biblia cerrada con exactamente el mismo canon que hoy en día tienen los protestantes. Néstor ha hablado y hablado y hablado y nos ha hablado de estructura, bimodal y tripartita y todo eso, pero no ha dado evidencia para probar su canon de 39 libros. He dicho. Gracias. Gracias, señor Dante. Antes de comenzar con la respuesta del señor Néstor, se exhorta a los que presencian este debate a moderar sus comentarios y a ser respetuosos tanto con ellos mismos como con los debatientes. Señor Néstor, tiene 12 minutos para su refutación. Decir que no se ha dado evidencia no implica que no se haya dado evidencia. De hecho, toda la presentación que hice al inicio fue justamente para mostrar que primero tenemos nosotros que circunscribir el debate a un ámbito histórico. Segundo, aclarar lo que por canon se entiende. El concepto canon, entendido como lista de libros, es posterior. Es una afirmación que posiblemente la encontremos en Atanasio. Pero el concepto como estructura, que es lo que entendían los cristianos y es como nosotros lo vemos como tal, es lo que hemos traído a colación en este diálogo que hemos realizado acá. Dicho esto y apelando a la idea de que entendemos la estructura como concepto de canon, entonces sí podríamos delimitar si esa estructura estaba limitada, y justamente sí lo estaba, apelando a la evidencia que ha mostrado el estudio del Urtext, como estuvimos mencionando el Urtext. Directamente ese texto reconstruido original del cual parten los textos, las traducciones después hebreas y las traducciones griegas, era un texto que contenía una estructura limitada. Pero también nosotros apelamos a los deuterocanónicos. Diría usted que un salto lógico, directamente como el que yo pretendo al hablar de que si hablo de estructura inmediatamente
menciono que no debería entenderlo como que estaba fijada la estructura. Bueno, un salto lógico más grande es pretender más libros de lo que caben en la estructura, sin duda alguna. Pretender más libros de lo que cabe en la estructura es mucho peor. En ese sentido, voy a iniciar entonces con los puntos que ha mencionado. Primero, con los que dijo al inicio en su discurso. El testimonio de la Septuaginta. Otra vez repetimos, la Biblia de los cristianos no era la Septuaginta. Porque cuando nosotros decimos Septuaginta, estamos apelando a la idea de los 72 traductores. Pero ¿qué pasa? Que los 72 traductores solamente tradujeron el Pentateuco. El proceso de traducción griega de los otros libros fuera del Pentateuco ya no entran dentro del concepto Septuaginta, puesto que ese concepto fue agregado como idea de canon alejandrino ya para el 1771. Por lo tanto, cuando los antiguos hablaban de los 70, no necesariamente estaban apelando directamente a la idea de la traducción de la Septuaginta como tal. Por eso es que ellos preferían muchas veces usar traducciones distintas en la diáspora, pero en ocasiones también nosotros podemos encontrar una referencia interesante en torno a que ellos mismos también preferían traducir ad hoc. Respecto a esto, yo he dado unas cuantas referencias directamente en mi diálogo, pero hay un punto importante que me gustaría resaltar, y es que como la Septuaginta no era un corpus homogéneo e identificable, sino más bien elástico, no era una lista de libros, implicaba un proceso de traducción, y un proceso de traducción que muchas veces tenía dificultades, como es el caso de que hayan preferido traducir en el libro de Isaías, el oráculo de 3:18 al 23, hablando de los vestidos de las mujeres ricas en Alejandría, para anteponerlo al original que hablaba de los vestidos ricos de las mujeres en Jerusalén, o cambiar el nombre de Tiro por Cartago en Isaías 23:1 con el fin de interpretar la historia. Pero creo que el punto más importante tiene que ver con el hecho de que si nosotros consideramos que la Septuaginta era un corpus, ¿por qué razón ese corpus no se puede especificar en las listas canónicas que nosotros encontramos especialmente del siglo IV? Aquí quiero resaltar un punto que mencioné en mi presentación, y es que la pregunta de si era la Biblia de los primeros cristianos no puede ser afirmada porque nosotros no podemos reconstruir el texto griego. Parafraseando a Gallagher, si hubiéramos tenido la oportunidad de preguntarle a Pablo cuando usaba Isaías, oye Pablo, eso que está citando del profeta es de la traducción de los 72 ancianos, podemos estar seguros que Pablo nos diría, por supuesto que no, porque para la época de Pablo, de acuerdo a los estudios mencionados por Gallagher y por Moisés Silva, es imposible hablar de que ellos entendieran el término Septuaginta, el término los 72, apelando directamente a todo el resto del texto. Otra cosa importante es que nosotros podemos confirmar al revisar el estado actual de la investigación si era verdad esto de que la Septuaginta no era un libro en 2 tapas. La Borlaug, por ejemplo, no tiene mayor representación en Qumran. Cuando miramos los datos arreglados por Todd, vemos que si un 48% de los textos qumránicos de la Torá son parecidos al texto proto-masorético, solo un 2% refleja la Septuaginta, y mientras un 44% lo hacen de las demás escrituras hebreas, solo un 7% lo hace con la Septuaginta, de modo que no tiene mucha representación en Qumran. Otra cosa, dice que apelando al testimonio de la Septuaginta, obviamente no se puede decir que el testimonio de la Septuaginta es confiable porque no existía tal cosa como una Septuaginta determinada en esa época. Otro punto, el testimonio de Jesús y los apóstoles. Dice que usó los deuterocanónicos como enseñanzas doctrinales. La intertextualidad no es garantía de canonicidad, porque si vamos a esa, primera de Enoc tendría que ser insertada en el canon, puesto que es citada por Judas, o tendríamos que citar la Asunción de Moisés. Sin duda alguna, la citación o la intertextualidad aquí no implica reconocimiento de canonicidad. Además de que hay que hacer una revisión directa de las famosas alusiones que se han hecho tocante a las alusiones de los deuterocanónicos en el Nuevo Testamento, puesto que aquí hay una serie de alusiones supuestas que al final, cuando se revisan contrastadas, no tienen conexión. La más risible de todas es la conexión que hacen de Mateo 4:4 con Sabiduría 16:26, cuando lógicamente lo que Mateo está haciendo es citando Deuteronomio 8:3, lamentablemente. Otro punto es respecto a Hebreos 11:37, los famosos mártires de segunda
Macabeos 7:19. Este argumento que lo menciona Mishuta muchas veces es totalmente risible. De hecho, es un disparo al pie. ¿Por qué? Porque en el versículo anterior, cuando habla de las mujeres que recibieron a los muertos en su resurrección, inmediatamente está pensando que son la mujer que recibió o que vio a sus hijos ser martirizados por el rey Antíoco Epífanes. Y sin embargo, dice que recibieron a los muertos en resurrección en pasado, como si ya hubiesen resucitado. ¿A qué se refiere? Bueno, a las viudas. Bueno, a la viuda de Sarepta y a la mujer de Sunem en el libro de Reyes, que sin duda alguna sí recibieron a sus muertos en resurrección. O sea que ese texto específicamente está hablando de un hecho de los libros ya reconocidos como canon. El versículo 37 también representa un problema. Y es que si apelamos a que debemos justificar la canonización de Segunda Macabeos por este texto, tendríamos que justificar la canonización de Asunción de Isaías, puesto que también Asunción de Isaías parece estar mencionado allí. Pero hay otro punto curioso, es que posiblemente Hebreos 11:37 no se está refiriendo a los mártires de Segunda Macabeos, puesto que utiliza una expresión interesante cuando dice estaban vestidos de pieles de animales andando de acá para allá. Se supone que lo que está indicando ahí es que posiblemente la referencia directa sea a los mártires cristianos que fueron perseguidos por Nerón y que de acuerdo a los anales 1544 de Tácito fueron vestidos con pieles de animales y arrojados para que se los destrozaran los perros. De forma tal que lo que podemos encontrar en 1137b es posiblemente el terminus ad quo para la redacción de la Epístola a los Hebreos, que fue, por cierto, redactada después de la persecución neroniana, como lo reconoce la misma Enciclopedia Católica. El testimonio de los deuterocanónicos. La teoría del silencio no es una teoría que nos hayamos inventado, es una teoría que se puede encontrar justamente en los mismos deuterocanónicos. El hecho de que los textos deuterocanónicos señalen que ya no había una exacta sucesión de profetas es lo que mal se ha llamado como teoría del silencio. De hecho, se debe corregir el concepto de teoría del silencio, porque la teoría del silencio, que por cierto es un término incorrecto, lo que realmente se implica con la idea es que ya no había una sucesión de profetas que pudiesen escribir literatura inspirada. Y esto es importante que se tome en consideración porque, de acuerdo a lo que dice Julio Trevole, por cierto, la canonicidad y la inspiración muchas veces se veían de forma distinta. Es decir, en aquella época, los textos inspirados no necesariamente eran canónicos y habían textos canónicos que no necesariamente eran inspirados. Eso fue lo que llevó a la discusión, por ejemplo, del Cogelet y también de Cantares y de Esther. Pero hay un pequeño inconveniente. La discusión que se realizó no era para agregarlos al canon, sino para saber si merecían estar en ese canon ya después de haber sido insertados como tal. Los textos estaban insertados, simplemente se discutía si realmente debían ser considerados inspirados, ya se les reconocía como canónicos como tal. Y si vamos a esa, los profetas se considera que fueron cerrados, o por lo menos se fue fijado el canon de los profetas de acuerdo al testimonio de Segunda Macabeos en la época de Nehemías. Y sin embargo, en la discusión que supuestamente se hace en Yamnia, también se incluyó el libro de Eclesiastés como parte de los textos que había que analizar si realmente eran o no canónicos. Lo llamativo del caso, tomando eso en consideración, es que lo que nos ilustra la idea es que no hubo una discusión de si estos textos no podían estar en la estructura, ya se encontraban en la estructura. Lo que se estaba analizando era si eran inspirados como tal, porque en aquella época, de acuerdo a la investigación y de los textos que he mencionado en la lista bibliográfica que compartí en este canal, sin duda alguna reconocían que no siempre un texto en la estructura se podía considerar inspirado. Así que esa fue la discusión. Si este texto ya es canónico, debía ser considerado inspirado. Otra cosa que dice es que, de acuerdo al testimonio judío, se vende la idea de un canon cerrado. Señores, otra vez, la idea de un canon cerrado no es solamente de Josefo. Se encuentra, como hemos mencionado, en la idea del cese de la exacta sucesión de profetas canónicos o de profetas que escribieran de forma inspirada en el libro de Segunda de Macabeos. Y en Primera de Macabeos 9:27 también se reconoce lo mismo. Se me pregunta sobre la primera lista judía de canon. La primera lista judía de canon, sin duda alguna, muchos entienden que se puede encontrar directamente en Josefo, pero recuerden otra vez que cuando se habla de estructuras hay que apelar directamente a la Carta Jaláquica. La Carta Jaláquica es del siglo II a.C. El documento 4QMMT sin duda alguna presenta la primera lista judía en términos de estructura, que es como debemos entenderlo como tal. Los rabinos, por cierto, no era que quitaron eclesiástico. Lo que pasa es que eclesiástico nunca estuvo en la estructura. Por lo menos no se reconocía como tal, ya que Eclesiástico mismo reconoce la estructura, por lo menos cuando tú vas leyendo el documento. Y en el prólogo de Eclesiástico se menciona 3 veces la estructura.
Por último, con respecto al testimonio de la iglesia, bueno, sin duda alguna, lo que nosotros vamos a encontrar es que en la lista del siglo IV, la mayoría de las listas del siglo IV de los padres griegos coinciden con el canon judío, y Cirilo de Jerusalén menciona 22 libros también. Y da una lista que justamente coincide, a excepción de que inserta Baruch en Jeremías, pero eso es otra cosa. Ahora bien, lo que más me interesa que resaltemos en este último minuto es el patrón. El patrón que siempre hubo fue revisar lo que decían los judíos para poder determinar directamente cuál era el canon hebreo. De eso posiblemente vamos a hablar más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Néstor. Ahora damos pase a las réplicas. Señor Dante, tiene 7 minutos. Ok, de nuevo. Néstor habla, pero no nos ha probado que haya un canon cerrado antes de Cristo con una lista específica que corresponda al canon protestante. Y la máxima demostración de esto es que lo más grande a lo que pudo apelar Néstor es a la llamada Carta Jaláquica, que dice que es del siglo II antes de Cristo. Dice, sí provee la primera lista judía en términos de estructura. Que diga una estructura no implica automáticamente una lista. Es como que yo como profesor universitario diga que provee una lista de alumnos diciendo que en mi salón hay hombres y hay mujeres. Digo una estructura, pero eso no nos da una identificación exacta. Así que ha habido un gigantesco fracaso en probar el punto principal. Asimismo, el teólogo no responde los múltiples puntos que hemos planteado. Las profecías de Sabiduría 2, la prefiguración trinitaria de Sabiduría 7, la profecía de Baruch 3:38 ha callado en todos los idiomas respecto de ese relevante punto. Luego, Néstor dice, con respecto al asunto de la evidencia, decir que no se ha dado evidencia no implica que no se ha dado evidencia. Te replico lo inverso. Decir que sí se ha dado evidencia no implica que sí se haya dado evidencia porque no has dado evidencia y hasta la propia enciclopedia judía se da cuenta. Luego, Néstor dice que la idea de canon como igual a lista tal vez vendría de Atanasio. Sin embargo, George Reed refiere, académico, que el hecho de que Atanasio usa esa terminología muestra que la idea de canon como colección de libros ya estaba en uso. No es algo nuevo que está inventando. Y de hecho tenemos antecedentes de la palabra canon para lista de libros en Eusebio, que a su vez lo refiere a Orígenes. Así que no es tan tardío como Néstor pretende. Habla Néstor sobre un urtext, pero de nuevo simplemente habla de estructura, no llega a darnos una lista. Para aprovechar, le respondo la pregunta que le hice a Néstor. La primera lista judía con el canon es de la segunda mitad del siglo II, en Baba Batra. Luego, Néstor dice que sería un salto lógico de mi parte pretender que hay más libros que los que permite la estructura. Pero Néstor, resulta que hay evidencia antes de Cristo que apunta a entrada de deuterocanónicos en la estructura. Por ejemplo, la recensión farisea de Caige del siglo I antes de Cristo incluye Baruch y Deuterodaniel. Asimismo, en el caso de Baba Kama, nos dice que eclesiástico habría sido escritura, es citado como escritura, y fue parte de los Ketubim. Pero si Néstor dice que ya para el siglo I no estaba allí, entonces tendría que haber estado antes, ¿no? Y tendría que estarse testimoniando eso. Néstor insiste en esto de que la Septuaginta corresponde a la traducción de los 72. Ok, originalmente tradujeron el Pentateuco, claro, pero como ya he dicho, ese proceso siguió y académicos protestantes como Albert Sandberg, PhD por la Universidad de Harvard, entienden que este proceso y el uso de la palabra Septuaginta para ese proceso de traducción también continuó. Dice Néstor que no podemos reconstruir el texto griego a partir del Nuevo Testamento. Néstor, tampoco el hebreo, esa es una dificultad general con la que trabajamos, así que no prueba tu visión canónica. Ahora bien, el apóstol Pablo en Hebreos 11:5 cita la versión Septuaginta o usa la versión Septuaginta de Génesis 5:24, lo cual muestra que estaba usando esta Septuaginta, y en Hebreos 11:35 refiere el evento de Segunda de Macabeos, así que Segunda de Macabeos sí estaría en esa Septuaginta del siglo I. Pero Néstor pasó a decir que mi argumento es risible. Entonces Néstor también tendrá que reírse de los 50 comentarios bíblicos protestantes que conectan Hebreos 11:35 con Segunda de Macabeos. Pero Néstor dijo que este evento se refería más bien a las viudas, como la de Sarepta en el libro de Reyes, que recibieron a sus hijitos resucitados. Pero es muy facilito refutarlo. Vayan por favor y lean Hebreos 11:35 y dice que fueron torturados. ¿Los hijos de las viudas fueron torturados acaso? No, no fueron torturados, así que se cae el argumento de Néstor.
Luego Néstor me dice que en Hebreos 11:37 se hace referencia a la ascensión de Isaías, libro apócrifo, y que por lo tanto con mi lógica debería incorporarlo en el canon. Néstor, por favor, lo que se está citando es Amós 1:3, en realidad en la versión Septuaginta. Asimismo, Néstor dice que se trataría de mártires cristianos. Néstor, de nuevo, por favor, en Hebreos 11:2 se dice que el listado del cual se va a hablar es de los antepasados, o sea, los antepasados del Antiguo Testamento. Hablando, por ejemplo, de la comunidad Qumran, resulta que entre los manuscritos de Qumran se ha encontrado la versión Septuaginta de la epístola de Jeremías, deuterocanónico, datado en torno al año 100 a.C. La arqueología lo refuta. Néstor dice que la intertextualidad no prueba canonicidad. Estoy de acuerdo, pero yo mismo dije que no es solo el uso de los deuterocanónicos, sino la forma en la que se usan. Pero Néstor va a pasar a decir que Primera de Enoc es citado por Judas. Señor Néstor, va a tener que ponerse de acuerdo con su amigo el doctor Enuel Hernández, que en conferencia reciente dijo que en el Nuevo Testamento no se citaba ningún versículo del libro de Enoc. Luego, menciona que en el contexto de Yamnia, a finales del siglo I, se discutió la canonicidad de Eclesiastés y Esther, pero eran libros que ya estaban reconocidos. Néstor, pero resulta que en el siglo II, después de Yamnia, el rabí Yosef todavía reporta duda sobre Eclesiastés, y eso se reporta en el Talmud. Dice que Primera Macabeos 4:46 prueba que ya no hay sucesión de profetas, pero Néstor no ha cumplido la transparencia de citarnos lo que dice el texto, simplemente ha hecho la referencia. En cuanto a Primera Macabeos 9:27, que se dice que no hay profecía o cosas así, con esa lógica, Néstor, deberías arrancar de tu Biblia Salmo 74:9, en donde se dice, ya no hay profeta entre nosotros. Entonces la lógica de Néstor se autorrefuta. Si aplicásemos a todo el canon protestante las propias exigencias que Néstor aplica a los deuterocanónicos, terminamos quedándonos sin Biblia. Luego, Néstor habla de Cirilo de Jerusalén, pero Cirilo de Jerusalén incluye a Baruch, la epístola de Jeremías y Deutero-Daniel, y explícitamente llama las porciones deuterocanónicas de Daniel 13:45 escritura. No es un mero apócrifo para este autor. Así que todos los datos que ha presentado Néstor están sesgados o erróneos en algunos de sus razonamientos y por lo tanto su caso se debilita y se cae. Gracias. Muchas gracias, señor Dante. Señor Néstor, tiene 7 minutos. Adelante. Otra vez, decir que no se ha refutado no es indicar que no se haya hecho a la luz de los datos. Citar la enciclopedia judía en un documento o en un estudio como el que estamos realizando acá no es adecuado a la luz del reciente y de la reciente actualización de los datos respecto al tópico. Pero lo más importante, ya que me ha pedido que confirme directamente con Primera Macabeos lo que dice, ok, mire cómo dice, Primera Macabeos 4:46, lo demolieron y depositaron en las piedras de ese altar en el Cerro de la Morada, en un sitio conveniente, esperando que llegara algún profeta para que se pronunciara al respecto. El 9:27 de Primera Macabeos aclara, y esta parte es muy importante, Israel experimentó una opresión tan terrible como no la había tenido desde el fin del tiempo de los profetas. Sin duda alguna, el texto como tal presupone la idea de que sí se había terminado el tiempo de los profetas. Ahora, tocante a la cita de Hebreos 11:35, dice, hubo mujeres que recobraron resucitados a sus muertos, pero también hubo otros que en vista de una resurrección mejor no buscaron salvarse a cualquier precio de tortura. El señor Dante dijo lo siguiente aquí, que los muertos que recibieron las mujeres habían sido torturados, y eso es una mentira vulgar. Totalmente, el texto no indica eso. El texto señala directamente que hubo mujeres que recobraron sus muertos, pero otros no resucitaron, simplemente fueron torturados. Así que hace una clara diferenciación al respecto. Ahora, respecto a lo que menciona de sabiduría, esto es llamativo porque de acuerdo a los estudios que se han realizado directamente en torno a lo que tiene que ver con el texto de sabiduría, vamos a descubrir que se dice que sabiduría posiblemente tenga una datación del año 40 después de Cristo. El documento de sabiduría está fechado entre el 20 después de Cristo y el 40 después de Cristo. Esto es una discusión que, por cierto, la ha dejado muy claro Meidi Gallagher en el listado en el libro de listas canónicas directamente. También se ha mencionado en torno a Alison Salvesen, hizo un estudio
en el Oxford Handbook of the Septuagint, donde directamente presenta la noción de que Septuaginta es un texto tardío. También tenemos el estudio de James T. Aiken. Por lo tanto, es posible que si la Septuaginta fue escrita en el 40 después de Cristo, que posiblemente quien está copiando directamente el texto, o en este caso la Septuaginta como tal, como documento, no contenía sabiduría, puesto que sabiduría es un texto posterior. De hecho, por mucho tiempo se pensó que incluso había escrito Filón de Alejandría. La sabiduría, de ahí que Filón no mencionase a sabiduría entre los escritos como tal. Así que creo que un documento como ese, a la luz de las investigaciones actuales, que muestran que no es un documento de antes de Cristo, sin duda alguna puede ser risible. Hay otro dato curioso, es que también se llega a mencionar que posiblemente sabiduría sea posterior al 50. Si es así, entonces Pablo no estaría citando sabiduría, sino que sabiduría estaría citando a Pablo. Ese es un dato que sería bueno que lo analice por ahí. Respecto al concepto de lo que estuvimos diciendo, bueno, él me menciona directamente acá, que fue lo que vi, sí, aquí mismo. Él menciona directamente que el testimonio de la iglesia es muy relevante. Sí, es cierto, el testimonio de la iglesia es muy relevante. Pero por supuesto, la voz temprana de la iglesia asumía que lo correcto era siempre revisar el canon hebreo. Por ejemplo, cuando a Melitón de Sardes, de acuerdo a Eusebio en Historia Eclesiástica, se le dijo cuáles eran los libros que debían considerar canónicos directamente, Melitón de Sardes lo que hizo fue irse al lugar en que se proclamó y se realizó y preguntar a los judíos para elaborar la primera lista que se tiene del Antiguo Testamento. La primera lista del siglo II se hizo apelando a un patrón que era realmente ir a donde estaban los judíos para preguntarle cuál era su canon. Las listas canónicas posteriores, por ejemplo, son de cristianos que tenían un Antiguo Testamento en griego, pero lo limitaban a un canon corto, no idéntico al nuestro, pero corto al fin, por tratar de reflejar en muchos casos conscientemente, dice Gallagher, el canon judío de aquel entonces. Justamente debido a ese patrón, es que Jerónimo terminará decantándose siempre por el canon hebreo, tal y como lo ha dejado aclarado Carvajosa, que es un sacerdote jesuita, y que fue corroborado, por cierto, por Cayetano, cuando dijo, Namat Hieronimi liman reducenda funtam verba. Deben reducirse a la corrección de Jerónimo, una cita crucial que todos debemos tener en consideración. De hecho, es tan importante esto que el mismo Agustín, obviamente en Civitate Dei 1844, como lo he mencionado, dice, tengo más aceptado lo que se lee en el hebreo. De hecho, para el hiponense, si bien la Septuaginta era inspirada, también lo era el canon hebreo. Y por tanto, esas acusaciones de católicos y protestantes diciendo que uno le quitó libros a la Biblia, el otro se los agregó, resultaría inútil e irrelevante. Aquí no se está relativizando la idea de canon. Por supuesto que no, porque recordemos que canon es una estructura como tal. Y la estructura es lo que nosotros debemos tener en consideración. Ahora, ¿cuál es el patrón que se manejó en los siglos posteriores? Preguntarle a los hebreos cuál era su estructura, y eso lo confirma la lista de Melitón, que es obviamente muy parecida, no muy parecida, es totalmente parecida, pero también hay otro dato, hay una lista que es la lista bilingüe del manuscrito 54 folio 76A, que es contemporáneo de Melitón, como bien detalla Bruce, y las razones directas que presenta ese manuscrito presenta un canon, una lista, entendido el concepto de canon como lista, exactamente igual que el canon hebreo que tienen los reformados. La lista de manuscrito bilingüe, manuscrito 54 folio 76A, que es contemporáneo de Melitón. Un minuto. Así que, tomando eso en consideración, por supuesto, señores, por supuesto que cuando nosotros hablamos de canon del Antiguo Testamento, tenemos que limitarnos estrictamente al a los autores del siglo I y después de Cristo, pero sobre todo los autores del siglo II y I antes de Cristo. El reconocimiento de la estructura lleva implícita en ese sentido el indicar cuáles eran los textos directos que debían indicarse ahí. Y por supuesto, el hecho de que tengamos el cese de los profetas, tal y como lo reconoce Segunda Macabeo, que es un argumento que no se ha podido desmontar acá, evidencia el por qué ellos consideraron cerrado su canon. Ese sería en ese punto. Finalmente, la pluralidad textual y el hecho que mencionaron a los saduceos. Señores, los saduceos también reconocían los otros libros. La idea de que los saduceos solo reconocían el Pentateuco ha sido desmentida en estudios recientes. De hecho, las citas de eso lo he indicado en la lista bibliográfica de datos. No lo puedo mencionar acá porque se me está acabando el tiempo. Muchas gracias, señor Néstor. Señor Dante Urbina, 3 minutos para sus palabras finales.
Ok, vamos a la esencia de la cuestión. Néstor hasta ahora no ha podido demostrar una lista del canon correspondiente al canon protestante y que sea antes de Cristo. En esta vez lo más a lo que ha podido llegar es a un documento del siglo II después de Cristo, porque dice que es contemporáneo a Melitón. Entonces hay un manifiesto fracaso en demostrar ese esencial punto. Néstor dice que citar la enciclopedia judía no vale porque hay estudios recientes. Bueno, Néstor, la versión de enciclopedia judía que he citado es la versión más actualizada. Pero en todo caso, en lo mismo concurre Lee Martin McDonald, académico protestante, en su paper de 2020. Miren lo que Néstor leyó en 1 Macabeos 4:46. Dice, esperaban a que llegara un profeta. No habla de un silencio profético de que, uy, aquí ya se acabó y nunca más va a haber profeta. Justamente el texto dice que se estaba esperando la venida de un profeta. Y esto de forma inminente. Néstor luego citó 1 Macabeos 9:27, pero debes seguir leyendo, por favor, Néstor, y vea 1 de Macabeos 14:41, donde se dice que se puso como sumo sacerdote a Simón hasta esperar que llegue un profeta autorizado. Es decir, ellos estaban a la espera de la venida de un profeta prácticamente durante su tiempo de vida. Nada de un silencio profético largo, Néstor, por favor. Hay ciertos términos que Néstor ha utilizado como mentira vulgar, me parece que están fuera de lugar, sinceramente. Néstor dice que yo he mentido al decir la palabra torturados en Hebreos 11:35. Por favor, se utiliza la palabra griega timpanizo asociada a tortura y saben que hay una conexión lingüística en que timpanizo asociado a tortura se utiliza en Hebreos 11:35 y el único texto de toda la Biblia griega en que también se utiliza conectado a tortura es en 2 de Macabeos. Néstor queda refutado. Luego Néstor quiere trabajar al no poder explicar la impresionante profecía porque la profecía de Sabiduría 2 la reconocieron padres de la iglesia como Clemente Alejandría, Hilario y San Agustín. Pero Néstor no está en línea con la voz de los padres de la iglesia y quiere apelar con académicos modernistas a una datación tardía del libro de Sabiduría. Pero más bien el académico protestante John Nolan nos dice que la conexión entre Mateo 27 y Sabiduría 2 es tan clara que Mateo debió tener en su mente a Sabiduría al momento de redactar. Dice que Melitón elaboró una lista que corresponde al canon protestante prácticamente. Néstor, pero esa lista es del siglo II y es una lista que hizo Melitón no para reflejar el canon cristiano, sino el canon que tenían los judíos porque quería entrar en disputas con los judíos. En cuanto a la cita de Cayetano, te leo otra cita de Cayetano. Dice que los deuterocanónicos, abro cita, son recibidos y autorizados en el canon. Finalmente, dice que San Agustín en Ciudad de Dios 18:44 dice, abro cita de lo que dijo Néstor, lo que se lee en el hebreo. Pero si ustedes leen lo que San Agustín dice un poquito antes, en ningún momento está hablando de dos cánones. Lo que está diciendo San Agustín es cómo se debe traducir un texto sobre el profeta Jonás. Está hablando de una diferencia lingüística, no de dos cánones. Por favor, no se dejen enredar. Gracias. Gracias, señor Dante. Señor Néstor, tiene 3 minutos. Lo primero, sin duda alguna, no se ha podido demostrar que no había una continuidad del ministerio o del don profético de inspiración, porque nunca llegó el profeta. Ellos estuvieron esperando el profeta, nunca les llegó. Y de hecho la frase el tiempo del fin de los profetas indica sinceramente que ellos reconocían que había terminado, que llegaría en un futuro, pero no había. Así que es un reconocimiento tácito a mi postura. Cayetano, mira lo que dice Cayetano. Aquí cerramos nuestros comentarios sobre los libros históricos del Antiguo Testamento, porque los demás, es decir, Judith, Tobías y los libros de los Macabeos, son contados por San Jerónimo fuera de los libros canónicos y se colocan entre los apócrifos junto con la Sabiduría y el Eclesiástico, como se desprende del Prologus Galiatus. Y luego continúa Cayetano. No te inquietes como un erudito novato. Si encuentras en algún lugar, ya sea en los sagrados concilios o en los sagrados doctores, estos libros considerados canónicos, porque tanto las palabras de los concilios como las de los doctores deben reducirse a la corrección de Jerónimo. Ahora, de acuerdo con su juicio en la epístola a los obispos Cromatios y Leodorus, estos libros no son canónicos, es decir, no es la naturaleza de una regla para confirmar las cuestiones de fe. Sin embargo, pueden llamarse canónicos, es decir, con carácter de regla para la edificación de los fieles por haber sido recibidos y autorizados en el canon de la Biblia para tal fin. Con la ayuda de esta distinción podrás ver claramente tu camino a través de lo que dice Agustín y lo que está escrito en el Concilio Provincial de Cartago. Ahora bien, se me dirá, sí, pero Cayetano lo está reconociendo. No, es que hay dos concepciones distintas de canon. El canon eclesial, que es el deuterocanon para lecturas devocionales, y el canon para arreglar la fe,
que es lo que nosotros entendemos como el canon genuino y que es sin duda alguna el canon hebraico. De modo tal que posiblemente la cuestión de la diferencia que hay es en semántica. Es por eso que Agustín muchas veces llega a decir cosas como, por ejemplo, que en Doctrina Cristiana, libro 2, canon 8, llega a decir que al estudiante de teología debe establecer una cierta diferencia entre los diversos libros y distinguir clases y preferir unos a otros. Eso es más o menos lo que dice Agustín. Así que hay un reconocimiento tácito de que hay una diferencia entre ambos. ¿Terminé o no? Sí, terminó. Gracias. Muy bien, caballeros. Se escuchó sus posturas, sus refutaciones, sus contraargumentos. Ahora daremos pie a las preguntas del público, que estuvo atento, como siempre, a sus argumentos. Comenzaremos con el señor Dante. Para el señor Dante, dado que el autor de la segunda de Macabeos niega expresamente la inspiración para su libro, ¿no está claro que este libro no califica como escritura inspirada? Señor Dante, tiene 3 minutos para responder. Excelente, gracias por la pregunta. Se ha vendido el mito, y se lo he escuchado también al doctor Enoel Hernández diciendo en una conferencia reciente, el autor de Segunda de Macabeos dice que su revelación es mediocre. Vamos al texto. Segunda de Macabeos, pero vamos a leer el versículo anterior y el versículo siguiente. Del 37 al 39. Aquí termino mi narración. Si está bien escrita y ordenada, eso fue lo que me propuse. Si es mediocre y sin valor, solo eso pude hacer. En una obra, la variedad de estilo agrada a los lectores. Entonces, ¿qué significa esto? Él en ningún momento está diciendo que su contenido, que su revelación es mediocre. Lo que está diciendo es que su estilo de redacción podría ser juzgado así por algunos. Pero el que algo sea palabra de Dios no depende de la calidad del estilo. Así, por ejemplo, como refiere Mathewson, el libro de Apocalipsis, según muchos académicos, es visto como con un pobre uso de la gramática y el idioma griego, y no por eso lo sacamos del canon. Asimismo, no tiene que decir explícitamente, oh, yo soy palabra de Dios. Por ejemplo, el libro Eclesiastés, que aceptan los protestantes en su canon, en 1.1, dice palabras de Coelet, no dice palabra de Dios. De otro lado, tenemos que Lucas 1.3 reporta que el evangelista Lucas escribió su evangelio por propia iniciativa. No dice en ningún momento, yo recibí esta revelación de Dios. Claro que creo que Lucas es inspirado, pero un criterio de canonicidad no es que el libro diga explícitamente que es inspirado. Y en cuanto a este libro, no se descarta como inspirado. Lo único que hace es una declaración sobre su estilo de redacción. Y el propio apóstol Pablo, cuando se presenta con su predicación, él dice que no vino con palabras pulidas. El estilo de Pablo, según reporta el propio Pablo en la Biblia, no era un estilo muy bueno. El propio Pablo podría decir que su estilo humanamente era pobre, pero aún así no quitó que él diga que su predicación es palabra de Dios, porque Dios sabe hacer cosas grandes aún con medios pequeños. ¿Cuánto tiempo me queda? Le queda 1 minuto. Perfecto. Quisiera aprovechar rápidamente en este minuto para algunos puntos que ha mencionado Néstor. Dice Néstor que no se ha demostrado la continuidad del ministerio profético. Yo prefiero creer a la voz de Jesús en lugar de las interpretaciones posteriores. Lucas 16:16, la ley y los profetas son hasta Juan, se refiere a Juan el Bautista, lo cual incluye deuterocanónicos. Dice que todo, según Cayetano, todos los concilios y la iglesia debe ser sujeta a la corrección de Jerónimo. Ciertamente Cayetano casi idolatraba a Jerónimo, lamentablemente. Sin embargo, como ha mostrado el académico protestante Albert Sandberg, PhD por la Universidad de Harvard, el argumento que tenía Jerónimo sobre la veritas hebrea ya ha sido refutado, así que es Jerónimo el que debe ser corregido en este punto y como hombre santo aceptaría la corrección. Gracias. Muchas gracias, señor Dante. Señor Néstor, tiene 2 minutos para dar una contrarrespuesta o alguna observación. Adelante. Hasta el momento, la razón de por qué nosotros decimos que los textos llamados deuterocanónicos son textos que no se insertan en el canon hebreo, no son reconocidos como tal, se debe no a que los textos tengan algún tipo de problemas internos, algún tipo de noción imperfecta, no es por eso, sino simplemente porque el tiempo de los profetas había llegado a su fin, y así lo reconocen también los mismos libros, el libro de Segunda Macabeo, el libro de Primera Macabeos, 9:27. Así que sin duda alguna, la razón de por qué se insertan como fuera del canon
se debe directamente a que no fueron escritos durante la era de la inspiración o la era, como lo mencionan los eruditos católicos Albert, Robert y Vallée. Sin duda alguna, la era de la espontaneidad había llegado a su fin y eso es reconocido como tal. Otro punto que hay que destacar, tocante a lo dicho, es que como no se ha podido evidenciar que no hubo una... me queda un minuto, ok. Bueno, está bien. Voy a pasar a lo de Jesús, la ley y los profetas. La ley y los profetas se eran hasta Juan. Esa cita no demuestra que el canon estuviese cerrado, pero sí demuestra los límites del canon. O por lo menos en este caso hay una cita concreta que Jesús habla específicamente de cuáles serían los límites de ese canon. Y es algo que nosotros hemos discutido con respecto al tema de desde Abel hasta Zacarías. Muchos han tratado de seleccionar a Gallagher diciendo que esa frase no puede entenderse como que el canon estaba fijado en Segunda de Crónicas, pero sin duda alguna hay muchas respuestas para ello. Y si tomamos en consideración la frase de Mateo 23:35 con Lucas 11:50, se puede entender mejor qué quería decir Jesús con la ley y los profetas eran hasta Juan. Así que yo creo que él va a responder esa parte después, pero vamos a ver qué dice. Así que... Muchas gracias, don Néstor. Ahora se dará una pregunta hacia el mismo don Néstor. ¿Cuál es el parámetro que usan los protestantes para descalificar los deuterocanónicos? Perdón por la pronunciación. Si el mismo Martín Lutero rechaza la Carta de Santiago y los protestantes hoy la aceptan. Tiene para responder 3 minutos. Mira, respecto a lo de Martín Lutero y la Carta a Santiago, se ha hablado demasiado y se ha dicho poco. Lutero la considera epístola de paja, pero no la saca del canon, sin duda alguna, porque para Lutero muchos textos podían no ser coherentes con él, con lo que él pensaba, pero sin duda alguna sí estaban como tal. Además, Lutero no es quien define el canon de los evangélicos, hay que tener eso claro. Respecto al tema de los criterios que se utilizan, sin duda alguna el criterio que nosotros utilizamos es el de Jerónimo. Jerónimo es quien reconoce directamente que la Hebraica Veritas debe siempre estar por encima de la Septuaginta Autoritatem, sin duda alguna, porque ese texto ese es el texto original o es el canon que ellos tenían originalmente. Ese canon como tal presenta un patrón, en este caso, la idea de aceptar ese canon viene de un patrón que, como vimos, se encuentra en Meritón, pero más que todo, antes también lo podemos encontrar en los mismos escritores del Nuevo Testamento. Ellos nunca citan como escritura a los deuterocanónicos, siempre aluden o hacen alusiones, muchas de esas alusiones son cuestionables. Pero ellos siempre dicen la escritura como la escritura dice y reconocen como escritura lo que nosotros vemos como texto canónico, que como dije, esa escritura ha sido reconocida, y lo dice Julio Trevole, en el siglo II antes de Cristo. Sin duda alguna la investigación del gran consenso, él mencionó 50 eruditos como tal, pero el gran consenso señala, el gran consenso actualmente entiende que el canon estuvo cerrado en el siglo II antes de Cristo para poder entonces entender al prólogo del eclesiástico. Sí, así mismo es. He terminado. Muchas gracias. Señor Dante, tiene 2 minutos para una contrarrespuesta u observación. Adelante. Néstor dice que hay un gran consenso de que el canon estaba cerrado en el siglo II antes de Cristo. Les invito por favor a comprarse el libro titulado The Canon Debate, que es un libro en gran parte escrito por autores protestantes, donde discuten esa cuestión. De hecho, si quieren algo más actual, Lee Martin McDonough en el paper de 2020 que leí, autor protestante, rechaza esa idea. No hay un consenso, hay mucha discusión. En cuanto a Lutero, él no solo llamó a Santiago epístola de paja, sino que también al libro de Apocalipsis dijo que no predicaba a Cristo en su prefacio. En cuanto a que los protestantes se ciñen al criterio de Jerónimo, miren cómo siguen tradiciones de hombres, Marcos 7:8, y apelan a la Hebraica Veritas del texto masorético. Pero ya los manuscritos de Qumran han refutado la idea de que el texto hebreo masorético sea un texto indiscutible de los originales. Así que ahí Néstor está desfasado. Finalmente, con este asunto de Mateo 23:35, de Abel hasta Zacarías, es un argumento extremadamente débil, porque en Mateo 23:35 Jesús dice, Zacarías, hijo de Berequías. En cambio, Néstor lo asociaba a Segunda de Crónicas como el cierre,
Y segunda de Crónicas 24:20 dice Zacarías, hijo de Joiada. Así que no cuadran los personajes y por lo tanto el argumento que Néstor presenta como conclusivo es en realidad muy débil. Él apela a 1 Macabeos 9:27 como que ya se cerró el canon porque no había voz profética. Néstor, tienes que cerrar el canon mucho antes con ese criterio porque en Lamentaciones 2:9 también se dice que ya no hay profecía y aún así tú tienes ese libro en tu canon. Muchas gracias, señor Dante. Ahora tenemos una pregunta para el señor Dante. Según Lucas 24:44, ¿en qué categoría ubicas a los deuterocanónicos? ¿Ley, profetas o salmos? Tiene 3 minutos para responder. Muchísimas gracias por la pregunta porque voy a refutar otro mito que se ha perpetuado. Un gigantesco salto lógico que le he visto cometer a Néstor diversas veces. Él cita Lucas 24:44, donde Jesús habla de la ley, los profetas y los salmos para decir que ya Cristo tenía un canon cerrado que excluía a los deuterocanónicos. Ciertamente Jesús reconoció una estructura tripartita, pero de ahí a inferir que se excluía a los deuterocanónicos, eso es un salto gigante, Néstor. Porque la fuente judía Baba Kama 92b nos dice que el libro deuterocanónico de Eclesiástico es parte de los Ketubín. Los Ketubín corresponderían a esa tercera sección que se nombraría como los Salmos, como encabezado. Así que siguiendo la lógica de Néstor, se nos habría regalado un excelente argumento para afirmar que Jesús habría incluido ese libro deuterocanónico en el canon. Asimismo, si se piensa que es tan fácil que por esa frase de Jesús ya se prueba el canon protestante, eso es un salto lógico, porque el gran académico protestante Craig Evans, autor de más de 600 estudios académicos, dice que con las solas fuentes neotestamentarias no es fácil reconstruir el canon que exactamente tuvo Jesús. Así, por ejemplo, hay libros del canon que tiene Néstor en su Biblia y que nunca son citados en el Nuevo Testamento, por ejemplo, el libro de Esther. Incluso en la John MacArthur Study Bible se dice que el libro de Esther ni siquiera es aludido, no solo que no sea citado, sino que sea aludido. Ahora, yendo a este asunto de que los deuterocanónicos nunca se citan como escritura en el Nuevo Testamento, Néstor, hay diferentes fórmulas para citar escritura, y acá tenemos una posibilidad. Resulta que el autor de Hebreos utiliza la palabra griega martureo para hacer referencia a la escritura. En Hebreos 7:17 ves que utiliza la palabra martureo para introducir inmediatamente una cita textual del Antiguo Testamento. Y luego utiliza la misma palabra en Hebreos 11:2 para presentar una lista de personajes y eventos que incluyen segunda de Macabeos. Así que por esa vía al menos tendríamos una referencia de este tipo. Además Un minuto. Ok, además que la cita formal de un libro explícitamente como escritura no es un criterio de canonicidad. Néstor, por favor. El gran académico protestante Bruce Metzger refiere que el 30% de libros del Antiguo Testamento protestante que Néstor tiene ahí seguro en su biblioteca no son citados en el Nuevo Testamento. Así que siguiendo la objeción de Néstor, también nos volamos el 30% del Antiguo Testamento protestante. Yo creo que lo que deberíamos volarnos es más bien la argumentación de Néstor. Gracias. Muchas gracias, señor Dante. Señor Néstor, 2 minutos para una contrarrespuesta u observación. Adelante. 2 minutos es muy poco, pero no importa. Bueno, la cuestión es que cuando dije del gran consenso, no me refiero a una afirmación gratuita, simplemente consultemos la afirmación que hace Julio Treboles respecto a ese tema y la lista bibliográfica que asume enorme de autores que entienden que el canon estaba fijado para el siglo II antes de Cristo. Ahora, nótese, he hablado de fijado, no he querido utilizar mucho el término cerrado, he hablado de fijado es otra cosa. Respecto a lo que tiene que ver con Hebreos 11:37, el término martureo, señores, no se ha demostrado que 11:37 sea una referencia de segunda Macabeos, porque habla de vestidos de pieles de animales de acá para allá, y eso es una referencia posiblemente a Anales 15:44 de Tácito. Ese es el término satku, de acuerdo a los autores que he estudiado, J.W. Thompson, William Barclay, señalan directamente que el término satku de hebreo se puede ubicar después del 65, después de la persecución neroniana, justamente porque hay una referencia a esa persecución en Hebreos 11:37. Así que, sin duda alguna, la afirmación de conectarlo con segunda Macabeos tiene que ser demostrado. Y finalmente, ay Dios,
el tema desde Abel hasta Zacarías, eso se responde fácilmente. Joiada puede ser una variante del nombre Berequías, pero si no fuese así como quiera, aún así Jesús está hablando desde la sangre de Abel hasta Zacarías en estricto término canónico, porque está hablando de toda la sangre derramada de esos justos. Y Zacarías, si es el profeta, tal y como señala un Targum de Lamentaciones 2:20, señala que Zacarías el profeta fue ejecutado entre el templo y el altar también. Jesús estaría limitando el canon desde Génesis hasta la época en que Zacarías profetizó, que es en los días de Artajerjes. Así que aún así se mantiene la postura de que puede estar refiriéndose a un contenido canónico del tiempo profético desde Abel hasta Zacarías el profeta en los días de Artajerjes, tal y como señala Josefo en su famosa cita de Contrapión. Así que no se refuta eso por nada. Muchas gracias, señor Néstor. Y tenemos una última pregunta para cerrar esta jornada, dirigida al señor Néstor. ¿Qué pensaron los padres de la Iglesia de los 3 textos deuterocanónicos que Dante Urbina citó como profecías en su discurso inicial? Tiene 3 minutos para responder. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Excúsame. Sí. ¿Qué pensaron los padres de la Iglesia de los 3 textos deuterocanónicos que Dante Urbina citó como profecías en su discurso inicial? Bueno, él citó a Sabiduría, pero Sabiduría está fechado posiblemente para el 40 después de Cristo. O sea, entra fuera de los límites de lo que se supone sería el canon hebraico, que ya se reconocía como escritura como tal. Respecto a si un texto es mencionado y ese texto puede ser, en ese caso, exacto, bueno, pues entonces entremos a Primera de Enoc, porque Judas lo utiliza como una profecía exacta y sin embargo nadie lo incluye. Si vamos a ese, entonces, el canon completo sería el de los etíopes. Ni nosotros ni los católicos tendrían un canon completo, sino aquellos que incluyen a Primera de Enoc 1:9. Si vamos a esa, tendríamos que también canonizar a Arato y todos los poetas griegos mencionados por Pablo, incluso uno de ellos lo menciona con el título de profeta. Y por último, Asunción de Moisés, el libro del martirio de Isaías, todos los textos que ha mencionado Raúl Saldívar han servido de fuentes para el Antiguo Testamento, incluso hasta el libro de Jubileos tendrían que estar en nuestra Biblia, si fuese a hablar de intertextualidad. Ahora, un punto final respecto a lo que él mencionó, bueno, las citas de los libros del Antiguo Testamento. Sí, es verdad, algunos libros del Antiguo Testamento no son citados en el Nuevo, pero no estaban en discusión, como sí lo están los apócrifos posteriormente. Porque la discusión de Yamnia, como dicen muchos por ahí, no es una discusión de determinar si esos libros debían ser considerados canónicos, sino si debían ser considerados inspirados, recordando lo que ya menciona Trevole, que hay una diferencia entre inspiración y canonicidad. Un libro puede ser considerado canónico y no ser considerado inspirado, y lo que se discutió ahí fue eso precisamente. Muchas gracias, señor Néstor. Para finalizar, señor Dante tiene 2 minutos para una contrarrespuesta u observación. Adelante. ¿Cómo consideraron los padres de la Iglesia los textos que yo cité como profecías? Miren cómo la postura católica está en línea con los padres de la Iglesia y la de Néstor no. Sabiduría 2 fue citado como profecía por Clemente Alejandría, Hilario y Agustín. Sabiduría 7 como prefiguración trinitaria por Orígenes y Atanasio. Y Baruch 3:38 como profecía de la encarnación por Cipriano, Lactancio, Teodoreto, Anfiloquio, Rufino y Agustín. De otro lado, Néstor tiene que apelar para negar el carácter profético a la datación más tardía posible de Sabiduría. Eso es un argumento débil. Dice que en Judas se cita Primera de Enoc 1:9, pero ahí va a tener que ponerse de acuerdo con su amigo el doctor Enoel Hernández, que dice más bien que no se cita ningún versículo específico. De hecho, cuando compara Judas 14 con Primera de Enoc 1:9, se hallan diferencias, lo cual ha llevado a autores protestantes como Geisler y Calvino a decir que Judas en realidad estaría recogiendo una tradición oral, no incluyendo el libro apócrifo de Enoc. Dice Néstor que los libros no citados no estaban en disputa. Néstor, en tu canon protestante tú tienes el libro de Esther y Junilius reporta que en el siglo VI después de Cristo todavía Esther estaba en disputa. Hay fuentes judías en el Talmud que muestran disputas sobre Esther después de las discusiones de Jahamia y todo eso. De otro lado, me refiere a Julio Trevole con una lista. Quiero refutar esto mejor. Que sería Zacarías el profeta, al que se refiere Jesús en Mateo 23:35. No es tan fácil, Néstor, porque el Targum de Lamentaciones 2:20 que referías dice sí que sería el profeta y sumo sacerdote, pero más bien en el libro del profeta Zacarías 6:11 lo que se nos dice es que el sumo sacerdote se llamaba Josué. Así que el asunto no es tan fácil. Y hay hasta... ¿Un minuto me queda? Sí. Ok, hasta hay 5 candidatos para los académicos protestantes sobre cuál sería exactamente el Zacarías del cual habla Jesús. De otro lado, nos dice Néstor
que hay un gran consenso según Julio Trevole. Yo les invito a buscar quién es Julio Trevole, busquen también quién es Lee Martin McDonald, con el cual yo he contrapunteado el consenso, y van a ver qué tan fácil es decidir ese debate. Así que lo que tenemos aquí es un caso sumamente claro para la postura católica y sumamente enredado para la postura protestante. Muchas gracias a los debatientes por acceder a este diálogo y muchas gracias a los comentarios que apoyaron esta transmisión y muchas gracias a todas las personas que nos apoyaron este día. Bueno, no se olviden de seguir nuestra página FCU para mayores eventos y contenidos y aprovechamos para hacer una mención a un proyecto del cual somos socios, el PRIUS, Revista de Derecho y Ciencia Política, y estén atentos a futuras publicaciones. Caballeros, ha sido un placer estar ante este público y ante estos debatientes y les agradezco con mucho corazón y con la gracia de Dios. Muy buenas tardes. Mucho calor. Sí, hace calor. Acá